Yo tuve un accidente de tráfico de un chaval, su madre le había regalado un coche por su cumpleaños. Ese chaval, en una carrera con un amigo, en una carretera de La Mojonera, se estampó contra una farola. 20 y pocos años. Mis hijos tenían la misma edad. La madre, cuando llegó allí, vio lo mismo que vimos nosotros, un coche abrazado a una farola, y ahí la farola salía desde el puesto del conductor. Ahí no podía haber nadie con vida. Y el niño estaba dentro y estaba vivo. ¿Y tú tienes algo? Los bomberos todos tenemos algo que se llama intuición. Lo tienen todas las personas, pero nosotros lo tenemos en los casos de emergencia. Y ahí estamos intuyendo algo que no iba bien. Sacamos al chaval, lo metemos en la ambulancia que había llegado y después sacamos la pierna, la envolvemos en un plástico y se la dimos al policía y lo tira corriendo a ver si hay posibilidad de pegarle. Y nos llamaron diciendo que había un olor muy fuerte. Era una persona que tenía 12 botellas de butano, a 2 le había cortado la parte por donde sale el gas, estaba a escape libre, tenía la cara pegada a las botellas, te digo que la cara la tenía blanca de la congelación de la salida del gas, y lo único que nos distanciaba de la calle era una puerta metálica de un garaje y fuera estaba toda la gente con sus cigarros y mirando, y es verdad que huele, y es verdad que huele. Una simple chispa de cualquier cosa, pues nos podía haber complicado la vida. A mí no, a mí y a todos los compañeros que estábamos ahí dentro. Tú no podías ir a un accidente de tráfico y ver a un niño que se está muriendo y ponerte a llorar, ¿entiendes? Tus sentimientos los tienes que guardar. Tienes que tener un autocontrol de ti mismo muy grande. ¿Y vosotros tenéis mucho autocontrol? Ninguno. Bienvenidos a Sinvergüenza Club, el episodio 15. Esta entrevista tengo muchas ganas, especialmente porque uno de ellos es mi padre. Y bueno, presentaros vosotros, bienvenidos. Hola, muy buenas. ¿Cómo os llamáis? Pues, mira, yo soy Ángel Benavides. Nada más que decir. ¿Y a qué te dedicas? Bueno, llevo 33 años en el cuerpo de bomberos del Poniente de Almería. Muy bien. ¿Y? Alejandro Díaz, y llevo 22 años con el servicio también con el compañero, con Ángel. Muy bien. ¿Y cómo fueron los inicios? ¿Cómo hicisteis bomberos? Bueno, el inicio fue terrible. Antes, plantearse ser bombero era muy diferente a lo que hay hoy. Hoy hay futuro, en aquellos tiempos no sabíamos ni dónde nos metíamos, ¿vale? ¿Era difícil? Sí, era bastante difícil. Había que estudiar, menos que hay que estudiar ahora. Pero te planteabas. Y siempre el ser bombero es algo que tienes dentro, es algo de vocación. Si no tienes vocación, es una profesión que no es nada aconsejable. Y habéis notado el cambio, ¿no? Entre Sí, antes y ahora, ¿no? pero mucho. Te puedo contar anécdotas y resumirte muy bien qué era un bombero antes de entrar yo inclusive, y cómo son los bomberos de hoy en día. ¿Y el proceso selectivo ha cambiado mucho a lo largo de...? Bastante. ¿Sí? Bastante. Vosotros hicisteis unas pruebas, nosotros, por ejemplo, teníamos la torre de práctica, se trabajaba con ella, se hacía por fuera. Teníamos una cosa que se ha quitado, que es muy interesante, por ejemplo, lo que has dicho tú antes de los bomberos. Antes, una persona para ser bombero, aparte de tener vocación, prácticamente todos tenían un oficio. El que no era mecánico era electricista, pintor, chapista, soldador, cualquier. Ahora viene gente con unos niveles de estudio muy altos, pero sí es cierto que toda esa parte del oficio la tienen que aprender, dijéramos, cuando ya entran al servicio. Sí, antes te exigían, por ejemplo, un oficio para poder entrar. De hecho, había una prueba que era la prueba de oficio. Habían 5 o 6 pruebas diferentes de 5 o 6 oficios diferentes. Correcto. Y entre todos, claro, entendíais mejor cómo se... Mira, antes un parque de bomberos subsistía precisamente por esto. O sea, el mantenimiento lo hacían los bomberos. Entonces el mecánico arreglaba los camiones, el electricista, la parte de electricidad que fuera, el fontanero, las bombas, y era una familia, seguimos siendo una familia, pero antes era una familia de trabajadores. Ahora somos trabajadores, pero con un título técnico. ¿Vale? La diferencia. Un bombero de antes, pues a lo mejor no tenía la capacidad de estudiar que hoy se tiene, pero tenía la capacidad de resolver los problemas con los medios que tenía. Y eran muy, muy buenos bomberos. Ahora hay bomberos que son técnicos y muy, muy buenos bomberos también.
pero son diferentes. Todo ha evolucionado. Evoluciona la vida, evoluciona los combustibles, evolucionan los riesgos, que por eso nace la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y evolucionan los bomberos. Y todo, siempre nosotros vamos quizás un poquito por debajo de la evolución. Siempre pedimos más porque vemos que evolucionan más. Un caso muy específico son los vehículos. Los vehículos tienen una célula de habitabilidad con unos metales que superan la dureza de nuestras cuchillas para cortarlo, y partimos las cuchillas. Pues todo eso siempre vamos a remolque, pero ahí estamos. Y bueno, ¿y qué le diríais, qué consejo le daríais a un opositor? Vale. Pues la verdad es que la vida del opositor es bastante sufrida, ¿eh? Un opositor de ahora se puede decir prácticamente que es como si fuese hacer una carrera. Porque básicamente un opositor, para que ya empiece a tener opciones para poder acceder a un puesto de trabajo, como mínimo son, y no te quiero exagerar, son 5 años de preparación. Tanto de físico, de estudio, de empezar a tomar contacto realizando oposiciones en diferentes sitios para ver cómo van funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que te estábamos comentando antes. Son gente que tienen que estar en una academia, se cogen un preparador físico, y antiguamente era que tú por naturaleza te gustaba el deporte, porque antiguamente hacer deporte hasta se veía como algo raro. Un tío que iba a correr por la playa decía, ese hombre que hace por ahí. o un hombre se ponía a levantar pesas, este hombre que hace por ahí. Pero sí es cierto que antes casi todo el mundo, porque también desde muy joven empezaba a trabajar y aprendía un oficio. Sí. El que no sabía de carpintería, pues como te he dicho antes, fontanería, electricidad, 1000 cosas. Entonces, en ese aspecto, pues claro, a nivel de ahora tocamos muchos palos, porque piensa una cosa, cuando no se sabe a quién llamar, a quién llaman a los bomberos. Escúcheme, es así de claro. Nos guste o no nos guste. Entonces, claro, son temas muy amplios. En cada sitio piden cosas diferentes y entonces el opositor tiene una carrera. Yo te digo que durante esos 5 años incluso se puede decir que la vida social para ellos desaparece. Sí, totalmente. Porque se dedican solo y exclusivamente a estudiar, a entrenar y a no perder una oportunidad. Un rato de fiesta como podemos tener nosotros ya ahora con la familia o con tu amigo, para ellos es bajar el tiempo que han avanzado, lo pierden. Entonces, la verdad que ahora mismo también es muy, muy, muy sacrificado. ¿Y la evolución de las pruebas físicas se ha notado? ¿Vosotros qué pruebas físicas teníais? Sí, mira, nosotros hacíamos velocidad y hacíamos 200 metros velocidad y hacíamos resistencia, pero hacíamos el test de Cooper, que le llamamos, que eran 2 kilómetros 400 en menos de 12 minutos. Bueno, hoy es más complicado. Un opositor tiene que tener tenacidad, tiene que tener resiliencia y tiene que tener espíritu de sacrificio como en ningún otro oficio lo debe de tener, ¿sabes? Porque es muy complicado llegar hasta aquí, hasta donde estamos. Se ha puesto la cosa muy complicada. Y de eso sí nos podríamos quejar. Porque en esta posición hace falta mucho más cosas. Y no debería ser tan difícil. Sí, ¿cuál es el atributo más importante que valoraríais? En un opositor y en un bombero ya formado. Primero la vocación, porque si no tienes vocación después no vas a ser bombero. Te vas a vestir de bombero, te vas a subir un camión y vas a apagar un fuego sin ser bombero. No. Entonces, lo primero es la vocación. A ti te tiene que gustar. En esta profesión, si tú no tienes vocación, lo tienes que pasar más. Porque lo mismo apagar un fuego, que te vas a manchar de sangre, que tienes que sacar a un muchacho como yo en trozos estando vivo, que tienes que asistir a su madre a la misma vez, que tienes que saber regular tu estrés, tu nivel de estrés. O sea, ¿eso se hace con entrenamiento? Sí, pero también tienes que nacer para llegar hasta ese punto, ¿sabes? Tienes que tener también capacidad de sacrificio. Muchas veces. Muchas. Sí es cierto que también nosotros, con la preparación que vamos adquiriendo con los compañeros en el parque, por medio de las prácticas, la formación interna que nosotros recibimos y la que nosotros damos, cuando estamos en una actuación, haces como que te envuelves en una nube y estás a tu trabajo. Y entonces todos esos aspectos que él dice luego salen, pero cuando ya pasa el servicio, etcétera, etcétera. Y realmente, dicho por los mismos psicólogos, es acumulativo. A lo mejor a los 15 años, 20 años, X tiempo no te pasa y de pronto llega un momento puntual
que te empieza a hacer mella. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un cuarto trasero con una puerta cerrada. Si yo abro esa puerta, yo te puedo sacar la cara de todas las víctimas que yo he tratado. No se me olvida, pero lo tengo ahí. Pero no me afecta, ni me acuerdo, ni tengo pesadillas. ¿Entiendes? Es un cuarto, lo tengo ahí y es parte de la vida. En la vida pasamos malos momentos, ¿no? Entonces, si esos malos momentos te afectan, pues ya te incomoda seguir viviendo de la misma forma que vivías antes. Pues eso es una de las formas, o sea, es uno de los sentimientos que debemos saber manejar. Ya. Y tú sabes en parte también por qué todo eso no nos afecta también. Porque luego, como la recompensa después de haber hecho ese trabajo y ver los resultados, esa recompensa, todo lo demás, hace que desaparezca. Sí. No, tiene que ser situaciones difíciles. Sí, es que son complicadas. Y ya metiéndonos un poquito más en materia, un incendio, el incendio de mayor volumen en el que hayáis encontrado. Bueno, yo déjame que conteste. Los incendios, si decimos por volumen es por grandeza, por dimensiones, pero no por riesgo, ¿no? Porque por riesgos, un incendio en vivienda puede ser tan o más peligroso que en un incendio industrial, depende. Mira, yo al principio, cuando nosotros abrimos el parque allá por los 1990, éramos en turno éramos 4 bomberos con 2 camiones. Mamá. Y teníamos lo más grande, teníamos naves industriales a porrillo, incendios de hoteles todos los meses teníamos uno. Uh-huh. Era un desastre. No existía la ley de prevención de riesgos laborales. Y aquello era un caos. Era un caos. Te puedo decir, el incendio del Hotel Playa Dulce, que eso tiene una anécdota también, pues fue tremendo. Yo en ese incendio, que yo no estaba de guardia, había 4 compañeros, pero yo vivía en Agua Dulce, y cuando yo me enteré, pues me vestí y me fui para allá a echarle una mano, porque no había. Y te puedo decir, que yo he hecho en ese incendio algo que no he hecho en mi vida. Yo tenía que bajar a una familia de alemanes, un matrimonio, mujer y marido. Y el marido podría pesar 60 kilos, pero es que la mujer pesaba 100 y pico. Era enorme. Y yo tenía un arnés, ojo, no integral, solamente un arnés. Y tuve que coger y poner un punto de anclaje, y estaba solo, y poner un punto de anclaje con una escalera de garfio, que eran así, estrechitas, y bajar al marido, después bajar a la mujer, con ese arnés amarrado con una cuerda, que recuerdo que no dijo ni una palabra, era alemana, este matrimonio era alemán, y tuve que bajarlo 3 plantas por una escalera a través de los balcones, porque no había forma de bajarlo. No teníamos un coche escala, ¿entiendes? Y el hotel, pues, se consiguió apagar. Y ahí estaban los bomberos de Almería y bomberos del Poniente. Y se consiguió apagar junto en la sala máquinas, cuando ya estaba afectando a una puerta que había en un almacén donde había 3 botellas de acetileno. Que si llega a afectar al acetileno, ahí no quedamos ni uno vivo. ¿Entiendes? Esa anécdota del Playa Dulce, en sus tiempos, había sufrido una reforma, y estaba el hotel en su pleno apogeo. Y salió ardiendo. Y fue terrible. Fue terrible. Y Alejandro, ¿tú en qué situación te has encontrado que diga? Yo siempre voy a hacer cosas. Yo a lo que más le temo es a lo que no veo. Y yo lo que no veo es ni la electricidad, ni el gas, ni las sustancias volátiles, porque no las ves. Entonces una anécdota, en plan de anécdota, aunque en el momento nos pasa un poquillo apretado, pues fue en una nave industrial que hacían papel, y habían bobinas que de hecho nos decían los de la empresa, mira, era con papel parafinado y estuvo ardiéndonos varios días, ya que yo al final se tuvo que apagar y era tapándolo con tierra, no es con agua, era con tierra, porque esas bobinas tú las tirabas en el puerto de Almería ardiendo, llegaban al puerto de Almería a apagar y conforme las sacabas volvían a salir ardiendo. Eso es lo que nos decían los técnicos de allí. Uh-huh. Y de acuerdo que estábamos en una zona de esa nave y fui a entrar y noté que se me empezaron a derretir los guantes y las botas. Y dije, pues esto no sé lo que es, pero aquí no se puede entrar. Y me acuerdo que se dieron unas órdenes de que había que entrar en esa zona, extinguir, etcétera, etcétera. Y dije, mira, aquí hay algo que no sé lo que es, pero las botas y los guantes se me están derritiendo. Esto da lo mismo. Y de hecho, unos compañeros dijeron, nos ponemos los equipos autónomos y entramos. ¿Pero tú notabas el calor? Claro, había.
Pero el calor a mí no me afecta, pues yo voy protegido. ¿Y por qué se derretían? ¿Por un producto químico? Ahí es donde viene el tema. ¿Sabes lo que pasa? Que habían unos depósitos de sosa cáustica y estaban en contacto con el agua y con temperatura, lo cual quiere decir que teníamos un spray. Era un spray que teníamos en la atmósfera. Y claro, cuando entraron los compañeros, pues a los 2-3 minutos salieron, uno de hecho quitándose incluso la ropa, echarme agua, echarme agua, no sabemos lo que es, y nos dimos cuenta a las 8 o 9 horas cuando vimos los depósitos. Entonces, es una anécdota que muchas veces nos metemos en sitios donde lo que realmente nos falta es información. Ya. Ahora sí es cierto que ahora con la ley de prevención de riesgos laborales, con la información que te dan las empresas, etcétera, etcétera, tienes más conocimiento. Pero antes tú ibas de alguna manera... Vendido, ¿sabes? No sabía dónde iba. Entramos de cabeza a los sitios. Sí, no sabía dónde. Entonces ahora ya todo este tipo... la formación, por ejemplo, ahora que se está haciendo, tu padre, por ejemplo, está haciendo un trabajo que es ir a las empresas, quedas con ellos, nosotros hacemos una visita, ellos nos explican dónde tienen las cosas, nosotros también les decimos, mira, lo estáis haciendo bien, pero a nosotros nos facilitaría el trabajo, por ejemplo, Esto. una cosa tan sencilla como en la garita del té que tengas todas las llaves con una etiqueta diciendo esta llave de este sitio, de este sitio y de este sitio. Pues ese tipo de trabajo, todo eso, esa es la evolución que estamos nosotros ahora teniendo. ¿Y vosotros habéis tenido situaciones en las que digáis, en las que realmente os hayáis planteado, de esta no salgo? Sí. Yo te puedo decir una nave en Dalías en el que no había forma de llegar al incendio y le planteé yo, en este caso, al sargento que teníamos en su día, digo, mira, voy a poner unas escaleras por allá atrás, me voy a llevar a un compañero, vamos a subir, vamos a poner una manga y vamos a intentar llegar al incendio a través de una ventana en el exterior. Y en el momento que llegamos a contactar con el incendio, íbamos a hacer la extinción, una explosión, y de golpe y porrazo aumentó el calor y tuvimos que dejarlo todo, salir corriendo, con la precariedad de que mi compañero llevaba muy poco tiempo y le faltaba agileza, sobre todo en salir corriendo de situaciones peligrosas, ¿no? Y claro, pasamos un momento muy malo, nos quemábamos ahí los dos, ¿sabes? Y pensábamos en saltar, pero si hubiéramos saltado, como mínimo nos habríamos roto la cadera, las piernas. Y era una segunda planta y abajo, el problema es que abajo estaba todo lleno de escombros, ¿sabes? Y entonces ahí fue donde yo peor lo he pasado. ¿Y qué se te venía a la cabeza? Yo saltar. Pero estaba esperando, recuerdo que decir, ten paciencia, Ángel, que este hombre se tiene que bajar primero, y se bajó, y aguanté, no sé cómo, pero aguanté y me pude bajar. Sí. Y Alejandro, tú has tenido también alguna situación, seguro, ¿no? Que hayas dicho. Alguna hemos tenido, la verdad que sí, pero ahora mismo peligrosa. Es que hay veces que el peligro en ese momento no lo está, lo que te he dicho antes, no lo vives, no te das cuenta, te das cuenta después. Ya te voy a contar una anécdota porque a mí no me gusta tampoco contar cosas así fuertes, pero por ejemplo, recuerdo que nos avisaron en un sitio, por la zona de la Barça al Sapo, había un cortijo que se habían metido unos inmigrantes, entonces habían tapado, cada uno se había hecho una habitación, la habían tapado con ladrillos y nos llamaron diciendo que había un olor muy fuerte a gas. Bueno, pues nos presentamos con el vehículo, pues todos con nuestros equipos de respiración, nuestros detectores de gases y buscando. Y nos metimos en un sitio que estaba totalmente a oscuras, tuvimos que entrar por medio de un butrón a una habitación y cuando entramos, te estoy diciendo que era una persona que tenía 12 botellas de butano, a 2 le había cortado la parte por donde sale el gas, estaba a escape libre, tenía la cara pegada a las botellas, te digo que la cara la tenía blanca de la congelación, de la salida del gas, y lo único que nos distanciaba de la calle era una puerta metálica de un garaje y fuera estaba toda la gente con sus cigarros y mirando, y es verdad que huele, En ese momento, tú no te das cuenta realmente del peligro. Bueno, pues coges, abres, ventilas, etcétera, pero una simple chispa de cualquier cosa, pues nos podía haber complicado la vida. A mí no, a mí y a todos los compañeros que estábamos ahí dentro. La sensación real de peligro en ese momento no la vives, pero cuando luego analizas qué es lo que está pasando y qué sucede, dices, no hemos quedado prósperos. Yeah. ¿Y cómo trabaja el bombero? O sea,
Yo sé que es un binomio, tal, pero ¿cómo es realmente? ¿Sois conscientes a la hora de entrar a alguna actuación que al final dejáis vuestra vida y tenéis en vuestras manos la vida de un compañero? Esa es la diferencia entre los bomberos de antes y los bomberos de ahora. ¿Sabes? Antes Pégate un poco más. antes existía quizás el valor que también existe ahora mismo, pero quizás la inconsciencia o la falta del conocimiento, y le echabas esas ganas de hacer las cosas y de resolver esos problemas. Hoy estamos más preparados que antes. Tenemos más conocimiento, más estudios, valoramos mejor los riesgos, hoy en día se valoran mejor. Y aunque los riesgos no serían como antes, porque sí es verdad que antes de la ley de prevención de riesgos laborales, pues las empresas hacían cosas raras, ¿no? Yo me monto dentro de la nave un depósito de combustible y lo tengo aquí. Ahora la ley te dice, no puedes ponerlo aquí, tienes que ponerlo aquí. Y si lo pones aquí, tiene que ser con ciertas medidas de seguridad, etcétera. Y entonces, pues esa era la evaluación. ¿Qué pasa ahora? Pues ahora no solo somos binomios, somos un equipo. Somos un equipo. Y nosotros como mando lo que tenemos que hacer es que ese equipo esté equilibrado. Mira, yo tengo bomberos que son muy buenos en tema de rescate, pero a lo mejor no son tan buenos en el tema de incendios. Y tú tienes que ir valorando y hacer esos binomios para que exista un equilibrio. Y yo siempre he tenido una máxima. Yo no voy a decirle a un binomio de bomberos, entra ahí, si yo no soy capaz de entrar ahí. ¿Me entiendes? Y si veo que aunque yo sea capaz de entrar ahí, el riesgo es de que se vaya a su vida, pues no va a entrar. Ni él ni yo. Vamos a intentar hacerlo desde fuera. Pero te digo, antiguamente, te doy un ejemplo, había un incendio en un transformador eléctrico y dentro de los transformadores de alta tensión hay cuadros de baja tensión que para hacer el protocolo tú tienes que desconectar primero los cuadros de baja tensión para después llegar al desconectador de alta tensión. Nosotros empezamos en el parque de bomberos haciendo eso. Eso es una locura. Eso es una tontería. El transformador se va a quemar. Entonces, pues ahora lo que hacemos es balizar. Así está de sencillo. Porque ahora mismo todos los cortes están automatizados. Antiguamente eran manuales, pero ahora están todos automatizados. Y esa es la diferencia que tenemos antes con después. ¿Sabes? Entonces, ahora mismo, un equipo muy bien preparado, con sus prácticas, con su ejercicio, con su teoría de profesionales. Y adelante. Además, lo que tú has dicho, ahí lo que tú estás diciendo, la preparación, las prácticas, el estudio, esos transformadores, antiguamente los de antes se refrigeraban por aceite. El problema que había que luego también vienen las conexiones automáticas desde Sevilla, que no están viendo lo que hay, no saben lo que sucede, y no ha sido el primer transformador que ha explotado o que las puertas del transformador han salido volando. Entonces, esa experiencia es la que nos tiene... También es cierto que no hay dos servicios que sean iguales. Nosotros dentro del parque tenemos nuestros procedimientos de trabajo, nuestros protocolos, pero siempre es como dijéramos, como es un inicio, la puerta de por donde tenemos que empezar ese servicio. Sí. Pero cualquier servicio, por muy parecido que se parezca a uno, luego puede ser que sea totalmente diferente. Y ahí es donde entra ya el trabajo de todos y sobre todo también de los mandos, el tema de hacer todo ese tipo de valoraciones. Y muchas veces, si se tiene que quemar un transformador y por desgracia van a estar no sé cuántas horas sin luz en esa zona, es mejor eso a que haya un accidente o que haya alguna persona que salga herida. No, totalmente. Pero muchas veces cuando está en el sitio el ímpetu de la gente, sobre todo de los bomberos antiguos, es de cabeza para adentro. Bueno, primero, Sí. yo se lo digo siempre a los compañeros y yo cuando ellos ven que yo no lo hago, digo, recordármelo a mí también. Piensa 3 segundos. Tenemos que ser rápidos, ágiles, pero sabes que es lo que estamos haciendo. No entrar a lo loco. Entonces, luego toda esa planificación te hace que luego los servicios salgan mucho mejor. Yo pienso que eso es una de las características más importantes de un bombero. La frialdad de llegar a la situación, parar y pensar. El autocontrol. El autocontrol de sí mismo. Tú no puedes ir a un accidente de tráfico y ver a un niño que se está muriendo y ponerte a llorar. ¿Entiendes? Tus sentimientos los tienes que guardar. Tienes que tener un autocontrol de ti mismo muy grande. ¿Y vosotros tenéis mucho autocontrol? Ninguno.
Aquí porque Bueno, estás intentando que la misma. bueno, sí. Pero ya está. ¿Qué va? No, claro, sí, te podía... Es que lo que que sepas que voy a coger el trozo, lo voy a cortar la pregunta y voy a poner ninguno. Y eso va para las redes. Ese va a ser que se Bueno, vaya a ir. bueno, habrá que asumirlo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué herramienta? O sea, entiendo que a la hora dependiendo de la actuación, tendréis que utilizar un material u otro. Pero ¿hay algo que llevéis siempre? Da igual que si es para un rescate, si es para un incendio en un sótano. nuestra herramienta principal es el camión. Ujú. O los EPI siempre, pero dependiendo de lo que vaya, tendrá un EPI u otro. Pero Lo que EPI no hay, por ejemplo, una herramienta, por ejemplo, como puede ser un rescue que te vale para romper una ventana o cortar un cinturón. Podríamos decir que una navaja, pero es que ya ni eso. Luego lo que estamos hablando, ya lo que estamos hablando de cosas de fortuna son cosas que ya también tenemos que... Sí, que lo evitamos. Nosotros ya, aunque suene raro, intentamos ser profesionales, bomberos profesionales. Entonces, los bomberos profesionales tienen que trabajar con su herramienta y con herramientas propias para cada tipo de servicio. Sí. No podemos... vamos a un escape de gas, a ver si vuelo el escape de gas. Tenemos que llevar nuestra herramienta y de hecho tenemos que ir con nuestro EPI, nuestros eras colocados, etcétera, Nuestro etcétera, detector de gases. con todo ese tipo de material. Sí. Eso no quiere decir que ahora tenemos medios. Antes no había medios, ¿vale? Y antes se hacía así. Antes entrabas en una atmósfera de gas. A ver, yo entraba en una atmósfera totalmente llena de cloro y como llevo un equipo autónomo no pasa nada y hemos salido de esa atmósfera y no hemos dado cuenta que hemos entrado en una atmósfera de cloro porque tenemos toda la ropa manchada de colores blancos, cloro como lejía, ¿no? Y entonces es lo que había antes. Ahora tenemos equipos que detectan la atmósfera. Ciertas sustancias, no todas. Sí. ¿Vale? Entonces es diferente. Antes existía un 8, que era un dispositivo, y antes del 8 no existía ningún dispositivo, y te venía un bombero y te hacía 2 nudos con una cuerda y te bajaba a una persona o te rescataba a uno de un pozo solamente con esos nudos, las cuerdas. Ahora esto es impensable, porque ahora tenemos herramientas, equipos, medios de todas clases, ¿no? Materiales eléctricos o manuales. Pero yo me he criado, me he criado en el parque de bomberos con un dispositivo que era un 8, que sin freno, sin nada, y tenías que tener una habilidad con ese dispositivo porque te podías matar muy fácilmente. Hoy ya no. Hoy ya los dispositivos son autofrenantes, autobloqueantes y llevan una capacidad, un nivel de seguridad arreglado. Cuerdas de trabajo, claro, cuerdas arreglado. de seguro. Es más, fíjate, nosotros entrábamos, como todos los bomberos de aquella época, con una cuerda amarrada a la espalda, por si tenías que utilizarla en un incendio. Esa cuerda tú la sometías a todos los cambios de temperatura y era una cuerda de menos calidad que las que hay hoy, ¿eh? Sintética, pero de menos calidad. Y esa cuerda es la que utilizabas para rescatar. Y tú te metías con ella en los incendios, la llenabas, la ensuciabas y tal. Hoy en día una cuerda va en un saco y cada vez que tiene un ejercicio hay que anotarlo, hay que llevarle un control de esa cuerda. O sea, un mundo totalmente diferente. La revisión se le hace a una persona que tiene una capacitación. Claro. Por parte de la empresa, en fin. Homologada, ¿eh? O sea, Sí, sí. no cualquiera. Este hombre es una persona capacitada para hacer eso. Para eso ha tenido que irse a Barcelona y hacer una formación de parte de la empresa. Y lo hace. Y así es. Antiguamente eso no se hacía. No se hacían revisiones. Una cuerda te duraba toda la vida. Un camión te duraba 30 años. O más. Ahora no. Ahora todo está acotado. Una de las cosas que tiene la ley de prevención es, por ejemplo, que cualquier textil pues tiene sus limitaciones. Una NES no te pasa de 10 años, dependiendo, o una cuerda de seguro. Puede ser que a los 3 años tengas que cambiarla. Unas botas te duran 7 años y nosotros antes cambiamos botas a los 11, a los 12 años. ¿Entiendes? Todas esas cosas han cambiado. Las cosas de las botas, Ángel. Yo no llevo tanto tiempo como vosotros en el parque, pero yo he ido a compañeros, porque realmente mi escuela han sido los compañeros. Sí. Cuando yo entré en turno, yo no tenía... Una cosa es lo que tú leas los libros y otra cosa es cuando empiezas a trabajar. Sí. Y lo que tú dices, cuando estás en un turno y estás con 6 compañeros, o espabilas
o no aprendes. Sí, tú Y no entonces sabes aprendías con los compañeros de verdad. lo que me ha costado enseñarle las cosas a Alejandro. Y aún así todavía falta. ¿Y cómo es la relación entre vosotros? ¿Hay alguna regla no escrita? No, es una relación de familia, de hermanos. Tenemos diferencias. Somos de equipos de fútbol diferentes, pensamos diferentes. Él es gay y yo no. ¿Entiendes? Entonces, bueno, mira, podemos ser todo lo diferente que queramos, pero que a la hora de trabajar, esas diferencias se quedan fuera y somos una familia. La verdad es que somos una familia dentro y fuera, con esas diferencias, ¿eh? Sí, como todas. Exactamente, porque entre los hermanos también hay diferencias. Pues nosotros somos como hermanos. Y, Perdona que te interrumpa. sí. Piensa, nosotros, nuestros servicios son 24 horas. Entonces, las 24 horas se pueden hacer o muy largas o muy cortas. Claro. Cuando no tienes servicio, es convivencia pura. Convivencia, yo duermo con mi compañero, yo como con mi compañero, nos duchamos, entrenamos juntos, hacemos de todo juntos. Esas 24 horas. Y cuando sale un servicio que es que estás trabajando, ahí es donde ya, lo que te he dicho antes, ya parece que te transforma, ya es otro cambio. Nosotros antes, los turnos que teníamos, hemos estado a lo mejor 10 años sin cambiar personas de turno. Siempre trabajando con los mismos. Con lo mismo. Y no habían ni mando, ni habían procedimientos de trabajo estandarizados, ni nada de eso. Pero sabía exactamente cada uno cuál era la función que tenía. Porque estábamos como éramos pocos y además había muchísimos servicios, estábamos muy acostumbrados a trabajar juntos. Y había una coordinación. Sentido de la responsabilidad enorme. Veces que lo que tú dices, por ejemplo, en situaciones de estas que son complicadas con heridos, etcétera, etcétera, no se oye una voz, simplemente con una mirada, un gesto, lo que sea, sabemos cada uno lo que tenemos que hacer. Y siempre hay alguien que sabe más de una cosa que de otra y es el que toma las decisiones. Sí. Y ya está, y ahora sí. Ahora hay un mando y se toman las decisiones. Y el mando intenta hacer, como te decía antes, que ese equipo sea una familia. Porque es la mejor forma de trabajar. Que no haya diferencias, ¿vale? Porque yo puedo ser mejor o peor. Yo puedo ser peor y soy peor que Alejandro en muchas cosas. Y entonces yo no voy a querer ponerle un pie encima. Si Alejandro sabe más que yo en accidente de tráfico, le voy a decir, Alejandro, tírale. Claro. Pero lo que estamos mirando es que el servicio salga bien. Claro. Nosotros estamos para ayudar a las personas. La efectividad, ¿no? Nosotros el ego ese de no, es que no. Eso no son formas de funcionar. No, porque en nuestro trabajo puede traer muchos problemas y sobre todo a la gente de fuera, que es a lo que nosotros nos debemos. Porque nosotros realmente lo que estamos es para ayudar ciudadanos. No estamos para otra cosa. Y en esos casos, en esas situaciones en las que son difíciles, ¿cómo es, por ejemplo, enfrentarse a una situación? Porque en el momento yo entiendo que se te puede pasar rápido, pero cuando un bombero llega a casa, después de una jornada dura, enfrentarse a esas situaciones traumáticas, ¿cómo? Las situaciones, cuando tú no las controlas, lo que tienes que hacer es simplificarlas, porque cuando tú no controlas algo es porque es complicado y tú tienes que simplificarlas. Mira, aquello que tú no puedes enfrentarte a ello, empieza a dividir y empieza paso a paso, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, te puedo contar, pues mira, te voy a contar una historia que no sé si tú te puedes acordar de esto. Fíjate bien aquí. Yo tuve un accidente de tráfico de un chaval que 3 meses antes de que hiciera que sufriera ese accidente, su madre le había regalado un coche por su cumpleaños. 20 y pocos años, no me acuerdo exactamente. Ese chaval, en una carrera con un amigo, en una carretera de La Mojonera, se estampó contra una farola. ¿Sabes? 20 y pocos años. Mis hijos tenían la misma edad. No sé si tú los conoces. Pues ese muchacho, cuando nosotros estábamos trabajando, llegando para allá, para el accidente de tráfico, de lejos ya veíamos un coche abrazado a una farola y tiene muy mala pinta. Y la farola dando chispazos. O sea, coche metálico, farola, electricidad. La arqueta, para cortar la luz debajo del coche. No podemos ver el coche, no puedo cortar la electricidad.
Pero tú sabes que yo tengo conocimientos eléctricos y como es una línea de farolas, pues voy a la arqueta de la farola anterior y a la farola posterior, porque no sé de dónde viene la corriente, secciono los cables, me vengo, ya no tengo corriente y me pongo a trabajar. Estoy trabajando con este accidente de tráfico y alguien que pasaba por ahí había llamado a sus padres, a su familia. La madre, cuando llegó allí, vio lo mismo que vimos nosotros, un coche abrazado a una farola y ahí la farola salía desde el puesto del conductor. Ahí no podía haber nadie con vida. Y el niño estaba dentro y estaba vivo. Y la madre pues se hundió. Hincó su rodilla en el suelo y empezó a darse cabezazos en el suelo. Tú fíjate. Ahora, me entra en shock. Yo tengo una ambulancia, solo una ambulancia, porque solamente había un chaval. Tienes que asistir a la madre y todo eso, el chaval con inconsciente. O sea, que me puede entrar en parada cardíaca en cualquier segundo. O sea, fíjate tú el estrés al que estamos sometidos todo el equipo, ¿vale? Pues tú sal corriendo, ahora coge a la madre, métela en la ambulancia porque había sufrido un shock impresionante y mándalo al hospital, pide otra ambulancia, vente otra vez al accidente de tráfico, empieza a descarcelar hasta que libera al chaval. Y tú tienes algo, los bomberos todos tenemos algo que se llama intuición, lo tienen todas las personas, pero nosotros lo tenemos en los casos de emergencia. Como te decía Alejandro, yo intuyo aquí que aquí hay algo que no me gusta. Puede ser un gas, puede ser un escape, puede ser algo, puede ser electricidad, y ahí estamos intuyendo algo que no iba bien. Sacamos al chaval, lo metemos en la ambulancia que había llegado y después sacamos la pierna, la envolvemos en un plástico y se la dimos al policía y digo, tira corriendo a ver si hay posibilidad de pegarle. Eso fue por la noche. Yo ese día, yo y supongo que todo mi equipo, dormimos mal, si es que pudimos dormir, y al día siguiente vas y te sientas a comer con tu mujer, con tus 2 hijos que tienen la misma edad del niño. ¿Tú tienes ganas de conversar, de hablar de este tema? Por una parte sí, porque tú tienes que prevenir para que eso no pase, pero por otra parte dices tú, madre mía, si esto es que... ¿Para qué? ¿Para qué? Yo sí te puedo decir que me acuerdo de la cara del niño, de la cara de la madre, de la cara del policía que me puso cuando le entregué la pierna, pero sin embargo no me acuerdo de cuando yo comí con mi mujer y con mis 2 hijos, si yo llegué o tuve el valor de decir eso. No lo recuerdo, ¿entiendes? No lo recuerdo si yo comenté eso con mi familia. Pero eso está dentro de ese cuarto que yo te digo. Ahí, guardado. ¿Sabes? Eso forma parte de la vida de un bombero. ¿Vale? Otra pregunta. Buen corte. Bueno, y ¿quieres contar ahora que estabas contando anécdotas que yo sé una tuya que es muy graciosa? Os voy a preguntar a los dos, porque entiendo que habréis tenido también, igual que tenéis malas, tendréis buenas. Sí, sí. ¿Tú tenías un familiar? Ah, sí. Bueno, eso a lo mejor tú no sabes. El ruso. Fernando, Bombero de Almería. mítico, almeriense. Es que yo quiero que si me ves de aquí le mando un abrazo fuerte, fuerte. Un fenómeno. Mira, yo la anécdota que yo viví con él fue en Sevilla, en el aeropuerto, un aeropuerto que hay abandonado. Entonces, en un curso de salvamento y desescombro que hicimos, te digo, ahí habíamos bomberos de toda Andalucía y de algunas otras comunidades también había. Y formábamos equipos. Y entonces yo tuve la suerte de estar en su equipo, ¿vale? Y a mí, no sé por qué, yo era bombero y me nombraron mando de ese equipo en ese momento. Digo, bueno, pues ya está, pues organizamos, éramos 7. Y venía un bombero de Málaga que acababa de entrar en la posición, acababa de entrar, llevaba meses. Y había tenido la suerte de ir a ese curso. Y claro, y esto era como un campeonato. O sea, se ponía una víctima y se ponía varios circuitos y tú tenías que ir abriendo agujeros, llegar hasta la víctima y sacarla. Entonces, claro, el que primero llegara a la víctima y la sacara el que ganaba, ¿no? Y Fernando tiene unas ganas de competir y tiene una energía tremenda, claro. Pues nosotros llegamos a la primera pared y yo organizamos el equipo y el primer agujero era a través de marro, Alejandro. Con un marro hace un agujero en una pared de ladrillo macizo, ¿no?
Y claro, y pues coge el chaval el marro y el primer marrazo y le rebota el marro para atrás. El segundo y rebota. Yo cuando vi aquello comprendí que ya no íbamos a ganar. Pero Fernando decía que Ángel, decía así, ¿no estás viendo? ¿No estás viendo? ¿Qué haces? Quítalo. Y yo decía, Fernando, tiene que aprender. Estamos aquí para aprender, tío. Tenemos que dejarlo. Tiene que aprender, tío. Si no lo ha hecho antes, pues ya está. No pasa nada. Pero sí que somos un equipo. Pero Fernando no fue capaz. Le quitó el marro y se hizo todos los agujeros solo. Hasta llegar a la víctima. ¿Sabes? Era un máquina. Jamás me pondría yo delante cuando va a hacer algo, ¿sabes? Era una máquina. Qué bueno. ¿Y tienes tú alguna graciosa información ¿y alguna anécdota que quieras contar? Me da igual si es graciosa o si es dura. Una vez nos llamaron Ujú. al parque allí a Elegido, no sé de un pueblo, Mm. y nos llaman y nos dice, oye, que tenéis que venir, que hay un fuego. Sí. Bueno, pues solicitamos información. Dice, no, pues una hoguerilla, es una hoguerilla que tenemos aquí en el campo de fútbol, que hay una hoguerilla en mitad del campo de fútbol y que tenéis que venir. No, hombre, nosotros que nos tenemos que desplazarnos, era bastante lejos. Ujú. Y bueno, si estás en un campo de fútbol, no hay combustible, está vallado alrededor, etcétera, etcétera. Sí, pero es que vosotros tenéis que venir aquí, es que tú no sabes quién soy yo. ¿No? ¡Ostras! Pues la verdad es que no sé quién es usted. No, pues que tenéis que venir, porque aquí hay una hoguerilla que tenéis que venir a apagarla. Bueno, pues sí, porque tú no sabes quién soy yo. Digo, pues bueno. Bueno, pues vamos a ir gestionando esto. Pues bueno, normalmente pues intenta confirmar. Porque ves que ahí hay algo, lo que tú dices, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. Y claro que había una hoguerilla. Habían cogido un campo de fútbol grande, y no sé si era los San Juanes o los San Antones, y lo habían llenado hasta arriba de palés. Todo el campo de fútbol. Y estaba ardiendo, claro, en el centro del campo. Pero todo el campo entero. ¡Ostras! Entonces, claro, cuando salimos ya desde el parque veíamos el humo. Así que, claro, el hombre tenía urgencia. Sí. Era una guerra pañá, ¿no? Ahí siempre es el tema de la información. Una cosa es lo que te digan y luego otra cosa es cuando llega lo que realmente te encuentras. Claro. Y hablando de habéis dicho antes lo de la ley de prevención de riesgos laborales. ¿Cómo ha modificado a la hora de trabajar? Porque no es un trabajo al uso que pueda aplicar la ley al 100%. Bien. ¿Quieres responder tú o respondo yo? Mira, Complicado. la ley de prevención de riesgos laborales te exime, no al 100%, en caso de emergencia, cuando vas a salvar una vida, de que la pueda aplicar si eres bombero, o policía o militar, ¿no? Pero nosotros intentamos de que eso no sea así. Porque antes se hacían cosas y antes había accidentes. Ahora se hacen cosas y hay menos accidentes gracias a eso, ¿no? Entonces, los trajes que llevamos son mucho mejores que lo que había antes. En seguridad, rescate, cuerdas, los arneses ya son integrales. Los cascos que llevamos, los dispositivos de comunicación, que son muy importantes, funcionan mejor que cuando antes no había dispositivos de comunicación. Entonces, todo eso, lo que se pretende al final es reducir el riesgo al que estamos sometidos. Que vale, que con mucho equipo que tienes, y si te tienes que meter en un sótano y apagar el incendio de un vehículo donde está todo lleno de humo y después te encuentras que hay un coche que tiene 2 botellas de butano en el maletero y explota, no te sirve de nada, ¿entiendes? Pero siempre te va a salir mejor. Y yo te puedo contar la experiencia que tú conoces, que yo tuve un problema con un casco que antiguamente, cuando estaban precisamente 4 en verano. Cuando en el turno éramos 4 bomberos, en verano éramos 3, porque uno estaba de vacaciones, ¿entiendes? Entonces, en un incendio puro, simple, de una cocina, que tú no te esperas nada, pues yo sin entrar, estando fuera, para ponerme el equipo autónomo, hubo una deflagración de un producto que no se supone, no sabemos bien qué era, pero había una botella que tenía un producto que provocó una deflagración y a mí me saltaron unas gotas a los ojos y me provocaron las lesiones oculares que yo tengo de por vida, que gracias a la mutua que me pudo hacer unos trasplantes, he podido seguir trabajando, ¿no?
Y sin embargo, hoy en día los cascos son integrales. Con un casco integral no me habría pasado eso. También es verdad que estamos más, que eso es quizás la mejor medida de seguridad que tiene el equipo bombero, es que seamos más bomberos. ¿Sabes? Porque antes, imagínate, si estamos 3, uno se queda en el camión, 2 tienen que subir las mangas, el marro, la cámara térmica, todo. Bueno, entonces no había cámara térmica. Todo lo que tienes que subir, y entonces era más penoso, ¿no? Y hoy hay más gente. Y entonces la ley de prevención es como si dijera la Biblia para un cristiano. Que sí es verdad que te ata de manos, pero sí es verdad que regula mucho y controla mucho los riesgos, minimiza. Ya. ¿Vale? ¿Y cuántos trasplantes tienes? Tengo 2 en el mismo ojo, porque tuve un rechazo y en el ojo izquierdo, y puede ser que me haga en el derecho, y así aguanto otros 30 años más de bombero. Si me... ¿Y compensa? ¿Qué? ¿Compensa tu trabajo con...? Depende, porque yo lo de bombero es de vocación, entonces para mí sí me compensa. Si no fuera de vocación, a lo mejor me habría dado de baja y me hubiera ido a tomar algo al chiringuito, yo qué sé, no sé. Pero yo sí, yo soy muy feliz en mi trabajo. Me compensa. Voy a preguntar por... Ahora está muy de moda el tema de... Bueno, está muy de moda y yo creo que es la dirección a la que vamos, el tema de los coches eléctricos. Y la gente tiene poca información sobre ello. Entonces, ¿cómo se actuaría a nivel usuario que tenga un coche eléctrico? Que probablemente vea un cableado naranja y no sepa lo que significa. O no sepa dónde están ubicadas las baterías de su coche. ¿Qué tips o qué le diríais? Tú, por ejemplo, lo que has dicho, el cable naranja, está en muchos vehículos, pero ese color no está identificado para que todos los vehículos, por ejemplo, la parte de alta del vehículo vaya identificada con ese cable, ni la misma ubicación. Antiguamente casi todos iban en el maletero con una llave de seccionamiento y podía identificar ese cable naranja, que era más grueso. De hecho, era una manguera donde iban más cables. Ahora eso no. Eso es lo que estamos hablando nosotros, del tema del avance. Por eso tanto la gente ahora tiene que estudiar. Es una profesión ser opositor, tiene que estudiar, porque eso como cualquier otro campo. Nosotros, yo me acuerdo cuando empezábamos a los primeros, porque tampoco nos llegan informaciones. Las empresas, cuando hacen cualquier evolución a nivel interno, no lo van publicando ahí, precisamente por el tema de la competencia. Por eso todas las empresas nos llevan los mismos cableados, ni en los mismos sitios, ni los mismos tipos de baterías, ni las mismas ubicaciones, etcétera, etcétera. Y yo, haciendo referencia, por ejemplo, al tema que has tocado, accidentes de tráfico, nosotros tocamos accidentes de tráfico tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados, que es otro mundo aparte. Y entonces, por ejemplo, en los utilitarios, dijéramos que a lo que tú te estás refiriendo en principio, yo me acuerdo al principio, había veces que llegaba a los incendios, y ya una cosa que todo el mundo conoce, pero nosotros los primeros incendios que llegábamos a un coche ardiendo, le echábamos agua, y aquello empezaba a pegar explosiones, y pedazos de eso blanco que salía y que te caía en el traje era un agujero, y si te pillaba la carne te atravesaba entero, era magnesio. ¿Qué pasa? Aleaciones nuevas, innovaciones nuevas que las empresas no te van comunicando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ese trabajo que tú me estás contando, que me estás preguntando, es un trabajo que nosotros, no viene una empresa y te dice, mi coche lleva. Tienes tú que ir a ellos, preguntarle, y ellos, incluso los mismos talleres, no tienen toda la información. Nosotros tenemos en los vehículos una cosa que hemos estado luchando mucho, es para tener la hoja de rescate. Todos los coches tienen una hoja de rescate. Y ahí te dicen no solamente las baterías, te dicen dónde llevan los pirotécnicos, los desconectadores, Sí. los pirotécnicos. Todos los sistemas de seguridad que lleva el vehículo, dónde se ubican, ¿no? Todo de seguridad y todo aquello que puede proporcionarte un riesgo a ti. Incluso un simple amortiguador de un capó, si eso lleva gas dentro, si está sometido a temperatura y tú abres el capó, eso se dispara una flecha y te atraviesa. Y te dicen en dónde está cada uno. Los pretensores de los cinturones de seguridad, los airbags. Un airbag tiene muchísima fuerza. Y de hecho, nosotros, en los procedimientos de trabajo que tenemos en accidentes de tráfico, una de las cosas que se pone es un protector de airbag de volante. Pero es que el coche puede ser que lleve de ventanilla, de conductor, de 50 airbags más. Que tú estás dentro de... Y no es el primer vídeo que se ve en internet, por ejemplo, el típico bombero que está trabajando dentro, se activa un airbag y recibe un golpe.
Dentro de lo que cabe, nosotros, pues es parte que asumimos de nuestro riesgo, pero nosotros, lo que te he dicho antes, nosotros queremos hacer bien nuestro trabajo y nos damos por el ciudadano. Nosotros no queremos que si hay una persona dentro del coche, reciba un impacto de dinero. Entonces, referente a los coches eléctricos, es un trabajo que tenemos que ir haciendo muy poco a poco, muy poco a poco. Te van llegando con cuentagotas, con cuentagotas. Sí es cierto que el tema de los coches eléctricos, cuando están involucradas las baterías y arden, porque las baterías arden solas, es complicada la extinción. ¿Vale? En principio había unos componentes que teníamos unos polvos que eran para este tipo de incendios, pero ya no son efectivos. Y de hecho, como tú has comentado antes, por ejemplo, ya se hace como con la botella de acetileno. Se sumerge el vehículo dentro de un contenedor con agua, incluso puedes tenerlo 24 horas metido debajo del agua. Y lo sacas y puede ser que otra vez las baterías empiecen a hacer reacción. Entonces, en ese campo, como en otras muchas cosas, son cosas que la tecnología, la industria va muy por delante nuestra y nosotros ahí nos tenemos que estar adaptando. Entonces, consejo, pues es una ventaja en el tema de medio ambiente, tal y como con el cambio climático, pues sí, es una ayuda. Pero nos queda a nosotros, por lo menos por nuestra parte, por la parte de nuestro trabajo, nos queda todavía mucho que trabajar sobre ese campo. Porque luego lo que te digo, eso estamos hablando de turismo. Luego eso trasládalo a vehículos pesados, que ya hay algunos camiones que son de batería. ¿100% eléctrico o híbrido? 100% eléctrico. 100%. 100% eléctrico. O sea que el aumento de productos químicos es enorme. El tamaño de las baterías ya tienen que ser acorde. Claro, correcto. Entonces ya empieza ahí la cosa a cambiar. Y esos conocimientos son los que nosotros de alguna manera también muchas veces por iniciativa de los compañeros, lo que estamos hablando, que hay una persona que es muy específica a lo mejor en cerrajería, en trabajo en altura, en incendios de interiores, en incendios de exteriores, en incendios forestales y otros en accidentes de tráfico involucrados con vehículos eléctricos. En este caso y también con un compañero que tenemos en Roquetas de policía local hemos tenido varias cooperaciones y trabajamos también mucho sobre eso, pero va muy lento, muy lento, muy lento, muy lento. Claro. Mira, ahora mismo, si yo me compro un coche eléctrico y vivo en una vivienda dúplex, triple o lo que sea, con un sótano y con un garaje, yo me planteo meter el coche dentro de ese garaje. ¿Por qué? Porque si ese coche sale ardiendo, no hay forma humana de apagarlo. O sea, nosotros no tenemos medios ahora mismo, medios eficaces para apagar un incendio de las baterías que son de litio, por ejemplo, ni de cadmio. Existen mantas que se le echan por encima del coche que valen 500 o 600 euros. Esto hablamos para un turismo, creo recordar, el precio no me haga mucho caso, que son caras, pero que son solamente de un uso. Nosotros no podemos tener, ningún parque de bomberos puede tener una, puede tener dos, pero no puede tener todas las mantas para apagar todos los coches eléctricos. Hay incendios en garajes de coches eléctricos y eso te puede complicar la vida como nunca. Porque a lo mejor lo que tienes que hacer es sacar todos los coches que hay alrededor y dejar que se consuma. Pero si los tienes en batería y no puedes sacarlo, ese incendio se te va a propagar hasta unos niveles que tú no controlas, que tú no sabes. Entonces un coche eléctrico pues es parte de la evolución. Lo mismo que, mira, los primeros generadores de airbag que existían en el mercado se hacían con ácida sódica. Eso es una sustancia que tiene dos fases de descomposición, pero en la primera fase, si tú respiras el gas por pirólisis de esa descomposición, tú te mueres, o sea, te deshacen los pulmones. ¿Por qué se utilizaba eso? Porque en un tiempo récord y con una temperatura más excesiva se volvía el nitrógeno en 0,00 segundos, X segundos, ¿no? Entonces le daba tiempo a llenar el airbag y tú no te golpeabas contra el volante. Eso ya ha cambiado. Es evolución. Ahora están los coches eléctricos y están los bomberos detrás. No estamos delante, ni siquiera estamos al mismo nivel. Los coches eléctricos, apagar un coche eléctrico necesita mucho trabajo y sobre todo mucha agua, la que no tenemos, ¿vale? Y que vamos a tener menos, por lo que vemos. Entonces, eso es un problema que tenemos ahora actualmente y que tenemos que enfrentarnos. Muchos de esos vehículos, a lo mejor, si lo entierras en agua o lo entierras con arena y los dejas ahí porque arden sin oxígeno. En su descomposición producen oxígeno.
y Ujú. entonces no hace falta que tengan oxígeno. Entonces, Y- lo metes en arena, Los lo sacas y vehículos vuelve a de seguir. pila de hidrógeno. Mm. Es que hay un montón de tipos de Tecnología. combustión que es tecnología. Mm. Y sin entrar en temas mejor que parecen como que son más grandes, un coche eléctrico, el mayor problema que teníamos los bomberos al principio, por ejemplo, Sí. era identificar ese vehículo que era eléctrico. Mm. Y un coche eléctrico no hace ruido. En un accidente de tráfico nosotros llegamos a un coche de combustible y si no oímos el ruido del motor, presuponemos que está parado. Ahora un coche eléctrico a nosotros nos pasaba al principio que llegabas, tenías la víctima encima, tenías el pie encima del acelerador, iniciaba el rescate, estabilizaba, etcétera, etcétera, pero el coche tenía una marcha metida y cuando quitaba el pie del acelerador Sale andando. te podía atropellar. O sea, todo eso, ese tipo de avances muchas veces, ya te digo, es un poco como trabajo del bombero, pero Aprender a defenderse de sí, ello, ¿no? poco Sí, a sí. poco. Entonces, referente al tema inicial que has comentado tú de la ley de prevención de riesgos laborales, en ese aspecto a nosotros nos ha beneficiado mucho porque a nosotros se nos daba ante una herramienta y éramos lo mismo, éramos como... Yo creo que esto funciona así y a mí me parece... No, eso, Sí. eso es lo único que te puede causar realmente un problema. Entonces ahora se te da una herramienta y se te da una formación sobre esa herramienta. Una herramienta es un camión, por ejemplo. Sí. Un camión automático, un camión semiautomático, un 4x4, una herramienta hidráulica, un sistema Todo. para detectar electricidad, Gases, sí. un explosímetro, cualquier tipo de herramienta. Una cámara térmica. Una cámara térmica, Ah. te tienen que dar una formación específica sobre ese material eso antes no existía. Con la ley de prevención sí lo hemos conseguido. Entonces, que algunas veces parece que es un poco tedioso. Si esto sabemos cómo funciona, lételo tranquilo. Mm. Lételo tranquilo que lo Sí. mismo tienes la capacidad de aprender algo nuevo o de darle un uso que te crees que no se le podía dar y realmente el fabricante te lo está diciendo para lo que es. Claro. Vamos cambiando. Ahora la formación intentamos que vaya por delante, que no siempre se consigue, ¿eh? No sé, y un bombero demanda formación las 24 horas de su guardia. Siempre va a demandar. Y formación y actualización, porque siempre va evolucionando. Esto siempre va evolucionando. Ahora mismo en el tema de que nos ocupa, que son los vehículos eléctricos, a nivel nacional y seguramente europeo, por no decir nada, todos los bomberos tienen esa inquietud y todos los bomberos se están haciendo jornadas, se están haciendo un montón de trabajo para intentar siempre solucionar ese problema, ¿sabes? Ujú. Lo que está a nuestra mano está ahí. Ahora faltan medios, quizás de las mismas empresas que construyen estos vehículos, de decir, mira, tengo este riesgo y tengo esta solución, ¿entiendes? Ya. Y ahora mismo eso. Pero a nivel empresarial es complicado porque ellos gastan dinero en investigación y no quieren que los copien otros. Entonces, Ya. también nosotros, por ejemplo, las veces que hemos podido acceder a esos vehículos es porque por medio de un compañero que conoce al jefe de un concesionario, de un taller, que vienen y nos lo explican. Pero nosotros realmente lo que no hace falta es tocar. Sí, claro, al final son herramientas muy arcaicas, que no es que te expongan el vehículo, toma, disecciónalo, Sí, estúdialo. Esto, haz la prueba tócalo. con esto y a ver lo que pasa. Y vamos a hacer que se empiece a descomponer una batería y ya ves cómo la apagamos. Y cómo, Sí, que un poco por inquietudes propias, ¿no? De investigar, de buscar vosotros la solución al problema. Hay una parte que es muy teórica que realmente, Ujú. hasta que no ves realmente luego cómo reaccionan las cosas y cómo funcionan, no aprecias realmente cómo son. Solamente pues un poquito con la imaginación Ya. y con los cuentos. Esto tiene un trasfondo. Y esto es que los bomberos que hemos evolucionado, todavía hay un sistema político que es, como tú has dicho, es arcaico, es prehistórico. No hay una formación profesional que te capacite para hacer tu trabajo ahora mismo. Ya. Y fíjate que estamos en el siglo XXI, ¿eh? Quizás sea lo que más demandéis a nivel Ahí está. bombero, Sí, sí. trabajador. Sí, el sistema, mira, nosotros sobrevivimos a todo esto con las ganas, con la vocación, como te he dicho, con el interés, pero sobre todo con las ganas que tenemos de solucionar todos los problemas a los que nos enfrentamos. Pero realmente, esta profesión demanda una teoría muy técnica. Ujú. Y muchos medios que nosotros no podemos acceder a ellos. Y eso tendría que ser a través de nuestros políticos, a través de la administración, quien se dejara ya un poquito de historia, ¿no? Y te estoy hablando a nivel nacional. Sí, que hubiera una escuela en condiciones claro.
O una formación profesional. Ah. Así Es que es gracioso porque esta pregunta lo he hecho a través de... El otro día vi un mecánico que se ha hecho viral en redes de una empresa muy importante que se llama Ángel Gaitán. Sí, lo conocemos. Y él dice que con la introducción de muchas marcas nuevas eléctricas al mercado procedentes de China Sí. o Asia, dice que todos esos vehículos de aquí a 10 años van a salir ardiendo. Sí. Si a eso le suma Lo sabemos. la poca información Sí. sobre ello. Mira, un ejemplo con lo que tú estás diciendo. Hay miles de vídeos en internet de patinetes, de cargador, de móviles, de baterías de móviles, de cómo explosionan y cómo salen ardiendo. Dentro de la casa, ¿eh? Sí, sí, Bueno, sí. dentro de la Sí, están dentro de la casa. De hecho, yo creo que hay incluso algunos incendios que no está demostrado, pero los patinetes eléctricos, aparte que se le hacen algún tipo de modificaciones para darle Sí. más caballos, Sí. etcétera, etcétera. Los tipos de cargas, los tipos de cargadores, que las homologaciones que tienen dijéramos, todas las partes de esos cargadores, tanto de cable como de todo lo que lleva. Muchas veces por economía la gente compra cosas que pone CE, pero no quiere decir que tenga una certificación, etcétera, etcétera, ¿vale? A lo que yo voy, tú imagínate, estamos hablando de vehículos donde tienen a lo mejor toda la base del vehículo es una batería, cuando estamos hablando de vehículos eléctricos puros, que es a donde por lo que parece la gente quiere que vayamos, porque los de explosión los quieren eliminar. Entonces, si es eléctrico puro, ya venga de donde venga esa electricidad o cómo se genere, si una batería de un móvil produce esas explosiones y ese tipo de quemaduras, pues son quemaduras, dijéramos, químicas. Que luego la regeneración es muy, muy complicada. Imagínate cuando estamos hablando de una batería de un turismo. Se complica la cosa. Es bastante complicado. Y, hombre, la gente a lo mejor no es consciente, pero dependiendo, siempre atribuimos un fuego naranja, azul. Pero cuando tú te encuentras un fuego violeta, un fuego verde, un fuego que dices, Malo. ojo, Malo. un fuego prácticamente transparente. Con los de magnesio, es lo que te digo, eran Por eso digo, no lo ves. Eran blancos, transparentes, y decía, ¿qué sucede aquí? Además reaccionaba, echaba agua y reaccionaba, decía, ¿qué sucede aquí? Sí. Entonces, tú fíjate, lo único que podemos hacer es con nosotros, y en nuestro parque lo estamos haciendo. No podemos apagar eso, no podemos enfrentarnos a esto, vamos a hacer prevención, vamos a informar. Y nosotros este año pasado, 2023, hemos hecho 10 días de prevención para los centros escolares, donde les hemos mostrado a los profesores y a los niños, aunque nosotros queremos llegar y estamos modificando todo este procedimiento para llegar a los padres, enseñar lo que es un patín dentro de la casa cuando se incendia. Le hemos puesto los vídeos, hemos hecho la semana de prevención, hemos pasado a los niños, no hemos bajado un inflable que lo llenamos de humo y enseñamos a los niños a salir de los incendios. O sea, no podemos enfrentarnos a ciertos problemas, vamos a trabajarlos con la prevención. Cuando nosotros empezamos, había hoteles, naves, todo esto. Empezó la prevención, ya los hoteles a lo mejor es una habitación, pero antes que ardían los hoteles enteros. En la sala de máquinas y salía todo, ¿no? Ya no, ya. Y es quizás la herramienta más eficaz en el tiempo, ¿vale? Pero seguimos teniendo problemas. Yo mañana estoy de guardia, güey, y si voy a un coche eléctrico, digo, ¿qué hago con lo que tengo? Me lo planteo, ¿vale? Y empiezo a mirar a los lados, a ver, ¿qué me invento para pagar eso? Cosas que nunca tendrías en tu vivienda, o por lo menos te plantaría un vehículo eléctrico, te plantaría tenerlo en el... No podemos negarnos tampoco al avance. Y todo esto es lo que te estoy diciendo, lo mismo que empieza, luego evoluciona. Lo que sí tienes que tener claro exactamente qué es lo que tienes, qué es lo que puede suceder, y tú ya tenés de alguna manera medios, tus medidas y tus medios que vayas a aplicar. Una cosa que por defecto, nosotros cuando vamos a hacer esa formación o tenemos esas charlas en los colegios o muchas veces, ya te digo, es que a título muchas veces personal, que estaba la comunidad de vecinos de tu casa, oye, ¿tú que eres bombero? Cuéntame. Oye, pues mira, los incendios, ¿qué es lo que nosotros más trabajamos? No te mata el fuego, te mata el humo. Oye, es verdad. Oye, pues es verdad, no me había dado cuenta. Yo sí. ¿Detector de humo? Un detector de humo, 5 euros. Una pila que cuando se empieza a gastar te empieza a pitar. Te va a salvar la vida. Una puerta contra incendios en el garaje. Medios.
Medios. Tengo riesgo, tengo que tener medios. Se inicia el fuego en tu vivienda. Te sale, Súbetelo, Alejandro, súbetelo un poco. te sale tu detector de humo. Llama a tu familia. Fuera. Fuera. ¿Y cómo te va yendo? Cerrando puertas. Luego le enseña un vídeo de una vivienda que ha salido ardiendo, con todas las puertas abiertas. Y no queda Ha nada. ardido toda la vivienda. Ujú. Ves una cocina o un salón que empieza a arder, puerta cerrada, el resto de la casa puede ser que se inunde algunas partes de humo, pero el fuego no Se se salva. propaga. Y esa habitación entera calcina. Porque ha hecho lo correcto. Y son cosas muy simples. Muchas veces una simple elección de cosas muy simples tiene luego unos resultados abismales entre lo que puede ser y lo que no puede ser. Vamos a darle, si os apetece, un par de consejos en cada a los que nos escuchen, en cada Pues mira, por oyente. ejemplo, No, vamos a empezar por accidentes de tráfico. ¿Cuál sería la posición en la que pondríais a un niño que va en una silla? Siempre hay lactante, Vale. ¿vale? O sea, un bebé. Eso está legislado. Eso ya está legislado. Pero hay mucha controversia. Hay gente que lo pone con la cabeza a favor. Sí, a contramarcha o a marcha, sí. Ahí está. Yo no lo pondría en la dirección de marcha. A contramarcha, asiento de adelante. Y ahora hay... Está hablando de lactantes. Sí. Ahora hay un debate. ¿Y el airbag Lo del tienes que copiloto? adaptar, lo tienes que dar, se desconecta y de hecho Los coches, el airbag del acompañante lleva una desconexión Ujú. y tienes que desconectarlo. ¿Y dónde está esa desconexión? En el mismo vehículo, puede ser con la llave o puede ser un... eso te botón. viene Sí. en esa tarjeta. Ujú. En eso hemos que no dicho, leemos que es de nunca. rescate. No, pero también en las especificaciones, en el libro de garantía Ujú. y de En la especificaciones del vehículo. ¿Dónde tiene el fusible de la ventanilla? ¿Y dónde tiene el desconectador de airbag de compañero? Normalmente tienes que abrir la puerta y ves como una llave. El mío, por ejemplo, está en la guantera. Cada vehículo lo tiene en Por el eso sitio, digo. correcto. O sea, es que cada vehículo. Tenéis, bueno, cada marca. luego te voy a preguntar sobre una anécdota de un accidente de tráfico. El primer accidente, o sea, la primera salida tuya. Sí. Pero vamos a seguir con los tips de... Ante un accidente, ¿cómo se debe actuar? Si va a ayudar, No. Desde el punto de vista, tu presencia en un accidente. sí. Sí, ¿Cuál es...? Protocolo PAS. sí. El paso. Proteger, alertar y socorrer. Protegerte Ujú. y proteger el ambiente. Vosotros habláis como bombero. No como persona. Eso. O sea, yo... Como usuario. Sí, como usuario. Yo protejo el escenario ¿Cómo? y me protejo a mí mismo. Señalizando. Depende cómo estés. Señalizando, poniendo obstáculos, lo que sea. Sobre todo señalizando, para no provocar otro accidente. Ujú. ¿Vale? Eso es importantísimo. Alertar. Si no alertas. Depende del tipo de accidente que sea. Sí, sí. O sea, es que tú, no sé si me estás hablando de un accidente de tráfico, una persona que se ha caído... Sí. la No, pierna accidente de con esa tráfico, encima. accidente de tráfico. Vale. Entonces, por ejemplo, Está. en los accidentes de tráfico todos llevamos... Un Ahora teléfono. están cambiando esas señales luminosas, alterar los triángulos, pues a una no ponerlo a 5 metros del accidente, Ujú. Bastante. a una distancia incluso. Si hay otra persona, oye, mira, preventiva. vete, allí hay una curva o hay una recta, vete allí y ve haciéndole un gesto, el Claro. gesto universal de frena. Sí, ve aflojando, sí. ve aflojando, Que aquí hay porque algo. nosotros como bomberos lo que sí tenemos una cosa muy clara, nosotros no queremos ser víctimas del accidente. Ya. Nosotros vamos a ayudar a la gente. Lo que Ujú. yo no quiero es, si hay un accidentado, tener a esa persona y luego tener un compañero mío que le haya pillado un coche porque o no llevaba sus reflectantes o no hemos puesto nuestros vehículos para que obstaculicen y no los atropellen, no los alcancen, o no hemos puesto esas medidas con anterioridad de aviso de que hay más adelante te puede encontrar algo en mitad de la vía. Lo siguiente es alertar. Ujú. Nosotros, esto es una cosa que sucede siempre. Los bomberos siempre llegamos tarde. ¿Pero sabes por qué? Porque a los bomberos no sale hasta que no los llaman. Claro. Por eso la segunda parte es alertar. Si tú estás en la playa y saca una persona que se está ahogando, si tú no llamas a los sanitarios, tú no llamas a los bomberos, tú no llamas a nadie, no va a aparecer nadie. Totalmente. Y la otra parte es ya socorrer. Y ya ahí entra otra cosa que nosotros también... Es que es lo que te digo, nosotros siempre a nivel personal nos involucramos en muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, con sanitarios, con 061, estamos pues prácticamente todos los años y si puede ser 2 o 3 veces en el año, mano a mano con ellos, porque nosotros emprendemos mucho de ellos y ellos, lo que hemos dicho, somos un equipo de trabajo. Sí. Sí. Yo cuando voy a trabajar, trabajo con policía, con guardia civil, con Sí. sanitarios,
con la persona de mantenimiento de la autovía, que esa misma persona de mantenimiento de la autovía, cuando está allí, le dice, oye, mira, vete 200 metros más atrás y pon tu coche que se vea. Sí, y con la sirena, con y el hombre lo hace. luces. Sí, Todo sí. ese tipo de cosas son las que al final nos ayudan. Pues, por ejemplo, ¿sabes hacer una RCP? Básica. Si tú no empiezas a hacer esa RCP básica, que es básica es porque no tienes ninguna herramienta a tu medio, sino simplemente a tus manos y los pocos conocimientos que hayas adquirido sobre eso. Le puedes mantener la vida hasta que llegan esos médicos con esas herramientas. Esa sería la parte de socorrer. Ponerlo en una posición lateral de seguridad. Comprobar, hacerle una valoración primaria a ver si tiene una hemorragia. Nosotros se lo decimos mucho a los niños. Cuando te encuentras una persona accidentada, lo que te he dicho antes, me reitero lo mismo, 3 segundos. Yo no sé lo que te ha pasado. Yo no sé si te has caído de arriba. No sé si has tocado una farola y te ha dado una descarga eléctrica. No sé si el cable te está tocando a ti. No sé si en el charco en el que estás, si estás dentro de un charco, puede ser que esté... Tengo que ver. De hecho, han habido accidentes de bomberos que es lo que te digo. Vamos de cabeza a lo primero que vemos. Ya. Se ha dado sitio en Barcelona, por ejemplo, me acuerdo de un caso hace años que luego te lamentas y dices, si es que, pero de primera yo creo que casi todos haríamos a lo mejor lo mismo. También por eso nos ayuda la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Toda esa formación que nos dan. Un crío que se cayó en un transformador subterráneo, porque no todos los transformadores están en superficie, Sí. y se tiraron a por él a rescatarlo. Tuvo contacto con la electricidad y fue parte del accidente. Lo que él ha comentado antiguamente, las salas de máquinas de las piscinas es donde se almacenaba el cloro. Ya la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el fabricante te especifica dónde tienes que tener esos productos y de qué manera, y tienes que estar en un sitio ventilado. Y los bomberos muchas veces, de hecho, en la zona que tenemos aquí en Agua Dulce, donde están las piscinas recreativas grandes, donde va la gente los fines de semana con los críos, hubo un accidente y gracias a esa prevención laboral y a esas prácticas que se ejecutan, habían 2 trabajadores que estaban inhalando cloro porque estaban trabajando con unos materiales y los compañeros subieron a hacer su trabajo. Si no, antiguamente, como suele pasar en Murcia, donde se trabaja en sitios donde hay animales, cerdos, con el metano. Es el típico que se mete dentro, empieza a limpiar, no lleva ningún tipo de medida, se queda, entra otro, se queda, otro se queda. ¿Qué tienes que seguir haciendo? Es duro. Pues tú estás viendo a alguien que conoce y dices, ¿qué hago? Llama y que venga. Y luego ya veremos lo que pasa. Y en incendios, ponemos una situación. Un incendio en un segundo, por ejemplo. El incendio se ha descontrolado. ¿Y una familia, ¿qué deben hacer? ¿Los mismos del incendio o los que están fuera del incendio? Pero en el mismo edificio. Claro, tú imagínate. Te voy a poner las 2 situaciones. Obviamente, los que están por debajo, simplemente salir. El tiro de escalera se ha inundado de humo. ¿Qué hemos dicho antes? Cerrar puertas. Sí. Prevención. Si esa gente donde tiene el incendio, cuando sale de su casa, mira lo que te voy a decir, para facilitarnos nosotros el trabajo, se lleva las llaves de su casa y se quedan a exportar hasta que lleguemos nosotros. Pero ha tenido la precaución de cerrar la puerta de su casa. El humo, que es lo que hemos dicho que realmente causa más problemas y también es parte de la gente que puede hacer que se propague el incendio, al resto lo ha contenido. Tiene un espacio, ha confinado el incendio en un sitio. Ya nosotros llegaremos y con nuestra forma de trabajar realizaremos el control y la extinción de ese incendio. Pero él ya de primeras, con ese simple gesto de cerrar la puerta, está haciendo que el resto de los vecinos no tengan problemas. ¿Que tienes problemas? Cerrar tú las puertas de tu casa, irte a una ventana. Esto en cualquier sitio lo puedes ver. Una ventana que te puedan ver desde el exterior. Y si no tienes que salir a la calle, quédate en tu casa. El mayor problema que podemos tener es cuando de pronto se genera una evacuación general del edificio porque el tiro de escalera está lleno de humo. Y no es necesario. La gente se empieza a quedar en la escalera. Una de las cosas que pasan en los edificios modernos es que tienen escaleras totalmente protegidas, independiente de los espacios donde están las viviendas, las puertas de las viviendas, pero esas escaleras que están protegidas con puertas contra incendios se las dejan abiertas porque es más cómodo. Fíjate tú. Y hemos tenido incendios donde ha habido propagación a través del tiro de escalera. Y es que te has cargado la única vía de evacuación de todo el edificio. La zona segura de evacuación. ¿Entiendes? Los ascensores no se utilizan, no se Todo cogen. por comodidad.
¿Entiendes? ¿Creéis que no son conscientes de lo No, que puede no, llegar a ser No, del y de peligro? hecho lo mismo hace una reunión de vecinos, llega un vecino, oye, que que he puesto unas macetillas. Bueno, pues muy bien, pues a ver si me da miedo. No, pues esa parte de la zona sectorizada, Sí. y hay una normativa, etcétera, etcétera, y si es parte de ese administrador de esa finca, de explicarle, mira, esto es así, 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 y punto, y no hay más vuelta de hoja. Y es tu seguridad. Es que no hay una educación preventiva en ese aspecto. Entonces la gente, esas cosas que se ven en la televisión, eso le pasa a ellos. A mí nunca me va a pasar, ¿entiendes? Y pasa, y pasa, y pasa. De hecho, tuvimos un incendio en el Parador en el que se salvaron la vida a 2 personas a costa del río de perder 2 bomberos. Ojo, ¿Cómo? que se complicó mucho la vida. ¿Por qué? Porque las personas no supieron hacer las cosas. Un incendio en una cuarta planta de un edificio, el edificio en Aguadulce, en el Parador, que está por encima del Mercadona, creo que era, o más abajo. La carretera Alicón. Sí. Vale. Y era una cuarta planta. Se provoca un incendio y dentro hay una familia, un padre y una madre, y se quedan encerrados e intentan salir y el humo la afecta y se cayeron al suelo. Ellos perdieron el conocimiento, estaban allí. Llamaron a los bomberos porque ya el humo salía y se inundó de humo. ¿Qué hacen las plantas de arriba? Salir corriendo. O sea, las puertas, las escaleras de seguridad, las puertas estaban abiertas. Y el humo iba para arriba. Y como veían el humo y podían salir, pues salieron corriendo. Y se dejaron las puertas de casa abiertas. Cuando los bomberos llegaron, allí no había nadie. Y decían, ¿hay gente? Sí, están dentro. Vale, pues de la cuarta planta, pues vamos a entrar. Y los bomberos entrando se encontraron con el cuerpo de una niña y del padre. Y gracias a Dios estaban vivos, le pudieron salvar la vida. Pero claro, es que más arriba ya estaba todo inundado de humo, vivienda incluida, ¿vale? Y no sabemos si había incendios. Y los bomberos subieron porque les decían que hay gente arriba también. No había nadie. No había nadie. Y hubo problemas. Fíjate. Tan sencillo es coger la llave y cerrar la puerta. Pero claro, el pánico, las cosas como son. No hay cultura preventiva, no hay cultura de seguridad y el pánico te hace actuar más. Sí, pero escuchando esta anécdota a mí se me plantea otro problema. ¿Cuán importante es la información que da un usuario? O sea, Lo que te he dicho antes, nosotros a título personal nos involucramos en un montón de cosas. Él, como yo por ejemplo, cuando hay una semana en los colegios que es el tema de las profesiones de los padres. Sí. Yo cuando voy no voy a decir que bonita es mi profesión, sino al contrario. Aprovecho que me dan esa oportunidad para todo este tipo de cosas, decirla. Y nosotros somos personas normales y corrientes como los demás. Lo único que llevamos es un traje, una equipación y unos conocimientos y punto. Si yo voy sin traje, voy sin equipo de respiración, etcétera, etcétera, me asfixio lo mismo que tú, me quemo lo mismo que tú y me va a pasar exactamente lo mismo que tú. Pero con 4 cosas, ya te digo, un simple detector de humo que tengas en tu casa, que conforme vayas saliendo vayas cerrando puertas, avisando a todas las personas que tienes en tu domicilio para que salgan contigo y cerrar la puerta a tu casa y llevarte la llave en la mano, con eso tenemos ganado un 80%. Prevención. ¿Qué hacemos nosotros? Pues prevenir eso. Empezamos con los niños, que son a los que más fácil lo tenemos para llegar. También hay una propuesta que le hice yo a la presidencia de hacer un cartel de medidas de seguridad para ponerlas en los edificios, para que la gente se haga cargo. Pero siempre va a haber quien no lo haga, ¿no? Pero por lo menos que estén allí. ¿Entiendes? Porque si es verdad que tú hoy compras un piso y es lo que te digo. Tú ves por la tele que ha muerto en un incendio una persona, pero eso lo ves muy lejos. Esto crees que mi edificio es nuevo y hay extintores. Yo no sé utilizarlos, pero hay extintores allí. ¿Aquí qué va a pasar? Hasta que pasa. Hasta que pasa, ¿no? Entonces, pues ¿cómo llegamos hasta eso? Solamente con la prevención. Luego tenemos muchas tradiciones heredadas de antiguas. La gente que tiene en su casa le quiere pedir a algún santo una vela encendida. Sí. Lo que hemos dicho por economía, tiene una regleta con 3 para poner 3 enchufes y compramos 5 ladrones y tenemos 15 cosas. Y si la regleta es de 3.500 vatios,
que no es de 3.500 vatios, porque a lo mejor no llega ni a los 1.000 vatios, tenemos Sí. puestos 5.000 y, Ya. y realmente no le damos importancia. Sí, pero con eso te voy a contar una cosa. Ya verás. ¿Qué pasa? Porque tú fíjate por dónde van las cosas. Nosotros, el reglamento electrotécnico de baja tensión obliga a los electricistas que en las viviendas el cable más pequeño que haya sea con una sección de 1,5, ¿vale? Y entonces las protecciones que se ponen en los cuadros son arregladas a la sección de los cables. O sea que 1,5 se dice, bueno, por aquí ¿qué pueden pasar? 15 amperes. Bueno, pues no, lo vamos a poner una protección que a los 10 amperes salte. Vale, pues se pone 10 amperes. Ahora tú vas a un chino de estos que hay en todos sitios y compras una largadera. Y el cable es de 0,70. ¿Vale? Y tiene 3 enchufes muy bonitos y tal. Bonitos no son ninguno. Y como tú lo sabes que no son bonitos, pues lo metes detrás del sofá para que no se vea. Y tú ahí enchufas, pues si la tele, que si la estufa para invierno, que si esto o lo otro. 0,70. Ese cable, cuando pasen 10 amperios por ese cable, se ha calentado hasta el... Puede ser que hasta el momento de salir ardiendo. Mm. Y para colmo, las protecciones no son ignífugas. El plástico que lleva es plástico que arde. ¿Entiendes? Que no se distingue. Entonces, ¿qué haces ahí? Pues estás condenado a que esa casa salga ardiendo. Totalmente. Es como lo dice Gaitán, ¿no? Sí. Este coche eléctrico en menos de 10 años sale ardiendo. Claro que sale ardiendo. Y esa casa con ese enchufe que has comprado y tal, saldrá ardiendo también, más tarde o más temprano. Ujú. ¿Tú has visto arder un árbol de Navidad? Son tremendos. Salen Súper ardiendo rápido. en segundos. Increíble. En segundos. Y más en la posición en la que se encuentra, en la sala, que está en la Ahí está. esquina, que Ahí. favorece. Al lado del sofá. Y luego Entonces, está muy aireado, claro. tiene mucha entrada de combustible. Claro. Bueno. Todo eso lo enseñamos nosotros en la prevención, cuando Ya. tenemos oportunidad, ¿vale? Ujú. Y en eso tratamos de... En nuestro parque hacemos eso. Vale. Quiero preguntaros sobre la primera intervención en la que os disteis cuenta esto significa ser bombero. ¿Cuál fue? Bueno, Porque desde fuera es lo que hemos hablado antes, se ve muy bonito, pero realmente cuando notas o tocas la crudeza del trabajo. quiero hacer un inciso. Yo soy una persona que tiene mucha fe y entonces aquí Alejandro ha dicho, bueno, que en muchas casas se encuentra una foto con velas, ¿no? Ujú. Yo tengo en mi casa una foto suya, pero con aguja. Tú no sabes lo que es esto. No, fuera de broma. Contesta tú. Que a No, mí tú me primero, des- tú primero, que eres mayor. Repíteme la pregunta, por favor. Digo, en la primera intervención o actuación en la que os disteis cuenta lo que significaba ser bombero. Bueno, mira, yo me creía que yo era bombero cuando me puse la bota y el traje, ¿vale? Yo dije, hostia, ya soy bombero. Pero todavía, y te digo que voy camino ya de 34 años, llevo 33, pero voy camino 34. Mm. Todavía a veces digo, hostia, macho, esto también significa ser bombero. ¿Entiendes? Porque si algo tiene esta profesión es que te sorprende, te sorprende. Si no te sorprende a diario, Yeah. a lo mejor te sorprende muchas veces en un mes. ¿Entiendes? Porque mira, a mí me han llamado pues para ir a bajar un loro en una palmera de 15 metros. Mm. Duro. He dicho, usted comprende que cuando yo vaya al loro, cuando yo ponga mi escalera, que no llega, por cierto, pero cuando yo ponga el coche escalera en la palmera, el loro se vaya a otra palmera. Pero lo tendrás que intentar, ¿no? Me decía, ¿no? Cosas así, te sorprenden, ¿no? Pero bueno, esas son anécdotas, pero sí se te sorprende muchas veces porque por las ganas que tienes de vivir y de que la gente viva. Mm. Y con los niños, y con los padres, y en los accidentes de tráfico, y en muchas cosas. En los rescates sobre todo. Cuando tú haces algo bueno, Sí. o sea, cuando tú le has salvado la vida a una persona, eso te crea cierta satisfacción que no se va tan pronto. Mm. Tú te acuerdas que yo tengo un cuarto oscuro, ¿eh? Un cuarto con una llave cerrada, ¿no? También tengo otro cuarto que dejo la puerta abierta, ¿vale? Y ahí tengo yo pues la satisfacción de conseguir lo que he conseguido cuando soy bombero. Yeah. Pero
volviendo a la pregunta. Yo creo que tú, a lo que te quieres referir, ¿qué servicio es el que tú dices? Sí, esto sí. Me estoy dedicando a un trabajo Claro. que es bombero, y bombero no es lo de salir en los calendarios, Efectivamente. No, está de en plan de guay, no, Claro. sino que claro. es ver. Siempre que esté enfrente a un riesgo. Yo creo que, por lo menos, voy a hablar por mí, ¿vale? Yo creo que y el primer servicio que tienes, Claro. el primer servicio que tienes de verdad es el que dices, me parece que sé en dónde me he metido, pero como dice Ángel, esto no hay ningún servicio, y lo mismo, cada día tienes la capacidad Sí. de aprender algo, Sí. siempre vives experiencias nuevas, lo que estamos hablando, siempre hay evoluciones, nunca te quedas estancado, no hay una monotonía. Y como sea una persona que tenga un poco de iniciativa y te rodeas de gente que es igual con iniciativa, estás todos los días aprendiendo y disfrutando de tu profesión. Pero sí es cierto que yo creo que el primer servicio que tienes, mira lo que te digo, incluso aunque sea nada más que llevando los coches, llevando el camión y con la sirena, y ves tú que vas con un camión que tiene a lo mejor un BNP, que vas con 12 o 15.000 kilos de coche, y vas viendo que los otros coches se van apartando, que tú te metes en una de las cosas más peligrosas que tenemos nosotros es la conducción. Nosotros, hasta que llegamos al servicio, la vuelta es diferente, pero hasta que llegamos al servicio, recopilando información, intentando hacernos una composición del lugar de qué es lo que está sucediendo. A la misma vez tienes que estar recopilando a ver qué materiales, qué personajes, etcétera, etcétera. Toda esa parte, para mí, y eso lo tienes en todos los servicios, aunque cuando estés llegando a sitio digas, se anula el servicio. O mira que no han dicho que no, que se han equivocado. O mira que el humo que se veía en la vivienda era de una barbacoa o lo que sea. Pero ese trayecto, desde que tú sales del parque hasta donde llegas, es lo más peligroso que hay. A mí en concreto, a referencia al inicio a la pregunta tuya, fue el primer servicio que yo tuve. Es el que se me quedará para mí para siempre. Eso. Es el que Es quiero que el me que cuente. te marca, es el que tú dices... ¿Pero qué pasó? ¿Qué fue? Lo que pasa es que siempre normalmente son cosas que te marcan de verdad. Sí. Luego, aunque ya te digo, aunque tengan muchísimos servicios, fue en Navidades, estaba todavía de práctica, te ponen el casco, te dan tu chaquetón, te pones tus botas y estás yendo a un parque de bomberos y dices, madre mía, Mira, no quepo en mi cuerpo. ¿Pero qué fue? ¿Un incendio? ¿Un accidente de Fue un tráfico? accidente de tráfico. Fue un accidente de tráfico. Y de hecho era cuando... es que lo primero que he comentado al principio era estar solamente la Nacional, la 340. Después salió la A7, la autovía. Y la autovía también ha ido evolucionando, ¿vale? Y entonces había muchos tramos donde no habían quitamiedos en la mediana central. Y tuvimos una época en que los coches, cuando venían de frente, cogían ese vade de en medio, se iban al carril de enfrente y caían encima de otro. Tú piensas, si tú vas a 120, te viene otro a 120, no tienes tiempo de reacción. Te cae encima el coche y punto. No. Y realmente eso fue lo que pasó. Un tráfico lento que había, una persona que venía muy rápido, saltó al otro lado y cayó encima de otra persona que venía de comprarle los Reyes a sus hijos de Madrid. Y falleció. Y a mí me tocó quedarme con la víctima hasta que llegaron los sanitarios. Porque es lo que estábamos hablando. Antes estábamos 6 de guardia. No. Y si teníamos 2 coches involucrados, te falta personal. Entonces, Totalmente. no puedes dejar a una persona, a una víctima sola. Tienes que estar atendiéndola. Y tampoco te voy a contar exactamente qué es lo que estábamos haciendo, lo que le estaba haciendo a la víctima, pero es cuando tú dices, el chaquetón, el casco y las botas no te dice que eres bombero. La profesión es, lo que te digo, es la capacidad de sacrificio, el estar dispuesto a la hora a la que sea, en el momento que sea, utilizar tu tiempo libre. Una cosa que se daba mucho antes, que él ha dicho, es que tú estabas en tu casa y te llamaban los compañeros, y que estamos en una nave que... Y no te tenía que llamar ni el central ni nada. Cogías, te acercabas al parque y decías, ¿qué hace falta? Pues mira, hay un coche ahí que hace falta que lleve agua, lo que sea. Cogía y te ponía. Esa es la predisposición que realmente tú dices, este tío vale. Este tío vale. El primer servicio, sobre todo si hay víctimas. El primer servicio siempre marca más, sobre todo si hay víctimas. Y no puedo decir que es mi primer accidente de tráfico, que no fue mi primer servicio, pero sí es verdad que fue mi primer accidente de tráfico, no el mío, sino el de todo el equipo, ¿vale? Fue una familia entera que entrando ahí a Vicas, mira, todos los accidentes de tráfico tienen historia.
Te acaba de contar un accidente de tráfico que venía el hombre de Madrid de comprar los Reyes. Pues mira, yo te voy a contar Esta familia, el marido se ve que bebía bastante y a la mujer le habían dicho, mira, he visto a tu marido y está embriagado y está en tal sitio, ¿vale? Pues entonces la cogió a su hermano y se fue en busca de su marido. Y el hijo, pues no quería dejar a la madre sola y se fue con él. El hijo tenía unos 14 años, por ahí más o menos. Y claro, no querían dejar a su marido y el marido se empeñó en conducir y cuando iban para casa se estrelló contra un árbol. Y murieron los tres. Nosotros llegamos para sacarlos del coche y me acuerdo perfectamente que cuando fui a coger, que a mí me tocó coger el cadáver del niño del pie, me quedé con el pie en la mano, ¿sabes? Tiré de él y me quedé con el pie en la mano, estaba seccionado, pero no se veía, tenía el pantalón, no se veía. Y entonces todas esas cosas pues sí, ves a la madre degollada, ves todo, entonces eso al cuarto oscuro, ¿no? Al cuarto con llave. Y fíjate tú que de eso, lo que sí me acuerdo de mi compañero Paco Gil, que ya se ha jubilado, otro abrazo bien fuerte si nos ve, que estábamos lavándonos las manos después de llegar del accidente en el lavabo, que era en el baño que había 2 lavabos y un espejo muy grande, y yo no miraba y estaba blanco, pero claro, yo no me había mirado a mí. Y yo estaba igual que él, ¿no? Era nuestro primer accidente de tráfico con víctimas, ¿vale? Y entonces aquello, pues sí. Pero un poco lo que te digo, es que después va otro y te sorprendes tanto como ese. Sí. Claro. Y va otro y te vuelve a sorprender. Y yo he sacado a un hombre de un sitio donde yo decía, madre mía, si aquí no cabe este hombre, cuando yo lo he visto de pie, si no cabe de donde yo lo he sacado, pero estaba ahí. Y no cabía. Si ese hombre se tiene que meter, no se mete, pero nosotros tenemos un poder de adaptación, nosotros los humanos, ¿no? En esos momentos que dices tú, madre, ¿de dónde? ¿Cómo hacemos esto? Y es así, estaba ahí metido. Y también me sorprendió. Y estaba bien. Y el coche estaba destrozado. No quedaba nada más que ese hueco. Y ahí estaba. Mira, y me quedan 3 preguntas. Sí. Y ya terminamos. ¿O ha tocado alguna vez actuar fuera de servicio, que era de paisano? Sí. Cuéntame tú. Hombre, lo típico que estás en la tienda y te llega la mujer que está al lado, oye, que en la puerta hay un niño pequeño dentro del coche. Un niño pequeño, estamos hablando de un bebé. Ya estamos hablando en verano, con mucha temperatura, etcétera, etcétera. La gente eso no le da importancia, pero cuando un bebé de esa época, de esa edad, entra con un golpe de calor, quizás sea muy difícil recuperarlo. Entonces ahí hay que actuar rápido. Lo que estamos hablando, no es lo mismo llegar con una piedra y romperle un cristal y que le caigan los cristales encima al niño, que tú ves al niño en qué parte está sentado, planificas, te vas a otro sitio e incluso las prácticas o los conocimientos que te da, mira lo que te voy a decir. Te vas a la tienda y dices, oye, ¿tienes cinta de embalar? Oye, pues sí, y coges con la pistola de cinta embalada y le pillas el cristal que está más lejano a la víctima, en este caso al crío pequeño, lo empapelas de papel de adhesivo, rompes el cristal y no le salta ni un solo cristal. Y todo el mundo, oh, madre mía, ¿cómo ha hecho eso? Pues sí, pero ¿por qué lo sabemos? Porque estamos acostumbrados. Ascensores, pues sí, muchas veces. Muchas veces incluso solamente no actuar directamente, pero está actuando dándole un consejo. Yo no sé si te has dado cuenta cuando llegamos a una situación y lo primero que decimos nosotros, señora, aquí están los bomberos. Y la gente automáticamente se relaja. Dice, parece que ya han llegado los que tienen que venir. Pues estás en una situación, alguien que se te queda atrapado en un ascensor y una simple llave es con lo que abres y no tienes o no puedes, pues espera un momento que ya vienen los bomberos de camino y esa persona ya se relaja un poquito. En ese tipo de cosas en las que más o menos hemos podido ayudar. ¿Tú tienes alguna que quieras contar? Muchas. Desde un incendio de un vehículo, intentar aguantarlo con extintor hasta que llegaran los bomberos, hasta lo mismo que ha dicho él. A mí me pasó también en una gasolinera. Se le cerró el coche a una madre y le entró un estrés tremendo. La suerte es que era una furgoneta de las que había antes. Los cristales antes llevaban una goma y entonces con una navaja corté la goma, quité el cristal y entré por detrás y le abrí la puerta. O sea, no hizo falta ni romper el cristal. Hoy en día hay que romper cristal porque ya esa goma no existe. Van pegados.
Antiguamente sí, antes eran gomas, ¿no? Ujú. Pues fíjate, tú rajas una goma que valdría 15 euros y el niño estaba ahí, ¿entiendes? Todas esas cosas, sí, ya te digo, una vez accidente de tráfico también ha existido, hasta esperar a la policía, a la Guardia Civil, a los sanitarios, incluso a los bomberos. Y mira, me pasó un caso, ya verás tú, que fui una vez a un pueblo y íbamos un grupo de personas a una excursión y era en Jaén, en la Sierra de Jaén, Cazorla. Y estábamos en el pueblo y de golpe escucho una explosión y el edificio tambalea. Digo, hostia, macho, esto es una explosión. Y salgo corriendo para la calle y empiezo a ver, y era la casa de al lado, había habido una deflagración de gas butano, ¿no? Y empiezan a salir los vecinos y digo, oye, ¿vive aquí alguien? Dice, sí, un hombre mayor. Pues ahí tienes tú, dentro de un incendio, sin medios, sin nada, entra para adentro, arrastrándote por ahí, hablando y tal, y el hombre pues estaba bien, pero estaba desconcertado. Llega el hombre, sácalo, ¿sabes? Llama a los bomberos, intenta apagar el incendio desde fuera, pero no teníamos medios. Te tienes que enfrentar al humo, al calor, pero bueno, tú tienes la preparación, sabes a dónde vas, ¿no? Yo ya era bombero, yo sabía el riesgo que me enfrentaba y sabía hasta dónde podía llegar, ¿no? Y entonces, pues, tuve la suerte de poder llegar sin medio hasta donde estaba la víctima y sacarla, ¿entiendes? Y eso pasó. Tú eres bombero las 24 horas. Eso es cierto. Siempre, siempre. Una vez que entras aquí, siempre, ¿sabes? ¿Y lo más gratificante que os ha pasado por ser bombero? Pues mira, por ejemplo, en ese caso, mira, a mí lo que más es el reconocimiento. ¿Sabes? O sea, no hay dinero en el mundo que pueda pagar la labor de un bombero. Porque es un padre de familia que se arriesga a un riesgo y puede perder la vida y puede dejar a su hijo sin padre. Pero el reconocimiento de tu profesión ya es suficiente. Por la persona, ese respeto, ¿no? Ese decir muchas gracias, eso ya llena. Una vez que tú has hecho algo importante. ¿Sabes? Bueno, y ya la última, bueno, el último consejo que le vamos a dar a los que nos estén escuchando. Para todos los padres y las madres, no los que estén con niños pequeños, ¿cómo actuaría ante un atragantamiento? Buena pregunta. Es que eso retiene también entrenamiento. Sí. A ver, mira, yo cuando tuve mi primer hijo, un cabezón que anda por ahí, pues a mí se llama Ángel, ¿no? Sí. No, David. David. Es mayor. se me viene al mundo encima. Digo, sí, madre mía, esta responsabilidad, yo no sé si estoy preparado para ser padre. En aquellos tiempos había menos medios. Yo creo que ser padre tenía que venir acompañado con un libro de instrucciones. Que te diga, ¿no? Y cómo criar a tu hijo, ¿no? Que no me criara como me criaron a mí. Antiguamente, pues te dejaban ahí en la calle y tú te ibas a jugar a la pelota y te pasabas todo el día jugando a la pelota, ¿no? Y luego si llegaban las notas más, pues venía el castigo. Pues eso, yo me compré un libro, fíjate. Me compré un libro y me puse a leer y oye, me decía, mira, pero aprendí cosas. Dice, mira, en los primeros 3 años de un niño es cuando el niño aprende más que en toda su vida. Pues sí, ¿verdad? Pues sí que aprende a hablar, aprende a aprender también. Entonces, pues todas esas cosas, ¿verdad? Pero que se te atraganta el niño. Esa pregunta. A nivel práctico es lo que estamos hablando. Esa pregunta. Si tú antes no te has formado, no te has preparado, ya. La iluminación divina no te llega. No te llega. Entonces, muchas cosas que es lo habitual es lo que quizás lo más contraproducente. Una persona se está empezando a ahogar y no hay que empezar a darle golpes en la espalda. Es que depende del niño. ¿Qué edad tiene el niño? Porque tú una maniobra de Heimlich no le puedes hacer a cualquiera. ¿Entiendes? Entonces, si es un lactante, lo tienes que poner boca abajo, en plano inclinado y darle golpecitos, ¿vale? Pero si el niño es mayor... Si no, es lo que estamos hablando. O es un adulto o un niño de 8 o 9 años. Claro, expliquemos lo que es lactante. Lactante es hasta 12 meses. Sí. Vale. Exactamente. A partir de 12 meses se considera... Es que son maniobras diferentes, se hacen de formas diferentes. Claro. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se hace en la RCP, siempre te digo que te voy a decir las cosas, muchas veces a cosas que son muy simples. ¿Tú qué prefieres? ¿Salvarle la vida a una persona o romperle una costilla? Hombre.
salvarle la vida. Si Obvio. para salvarle la vida tienes que romper una costilla, tienes que hacer una RCP que sea efectiva. Ujú. Esos son 5 centímetros que tienes que bajar el pecho con tu masaje cardíaco. Si no, no vale para nada. Estás Claro. perdiendo el tiempo, una continuidad, un ritmo y una serie de cosas. En el caso que tú dices, si es un lactante, ese sí es verdad que tienes que poner... el problema que tienen los lactantes es que un adulto te va a hacer Sí. los gestos universales de atragantamiento y Mm. vas a ver que se está atragantando. Pues en un bebé, si detectas que tiene esos problemas, lo vas a coger, lo vas a poner sobre tu mano, que parte de su pecho va a estar en la mano y el cuerpo Ujú. en tu antebrazo, lo vas a inclinar un poquito hacia abajo y con los 2 dedos, porque estamos hablando de un cuerpo que todavía está en formación, blando, le vais dando golpes hasta que saque. Claro. Lo que nunca vas a hacer, que es lo que te digo, que muchas veces es más importante saber qué es lo que no tienes que hacer. Sí. Ujú. No le vas a meter los dedos en la boca, porque lo mismo se lo vas a meter más adentro y no va a poder sacarlo. Si es tanto un niño, un bebé o un adulto, déjalo que tosa. Claro. Anímalo, cosa? entonces. Que su mismo nuestro cuerpo es muy sabio y Ujú. con esas expectoraciones, ese objeto extraño que tú tienes lo va a echar fuera. No es lo mismo que esté tapándote las vías respiratorias, que ya haya entrado, lo tengas en... O sea, que en vez de que esté en tu aparato digestivo, esté en tus vías respiratorias. Tienes que dejarlo que salga. Claro. Si le vas dando golpes, lo que va haciendo es que lo va colando hacia adentro. Te voy a poner un ejemplo que es muy salvaje. El cemento, cuando tú echas cemento, le tienes que dar golpes para que se compacte por todos los lados. Esa persona que tiene un cuerpo extraño dentro, si le das golpes, lo que está haciendo es compactándolo y que se le vaya colando más adentro. Claro. Cuando ya no puedes expectorar, cuando sí tienes que realizarle esa maniobra. Claro. Y tienes que saber cómo se hace y cómo te tienes que poner. Y esa maniobra, cuando ya se lo está haciendo, prácticamente esa persona ya va a perder conocimiento. Entonces tienes que estar preparado para sujetarlo. Ujú. Cuando lo has conseguido, tienes que luego todo No, eso hay continúa. hay muchos factores. Una posición lateral de Claro, seguridad hay muchos donde luego factores tú de- observes que Ejé. esa persona que está respirando y que no entra en parada, que no, si vomita, Claro. no se vaya a tragar. Ah. Por eso te digo que no es en un momento de decir, es que la pregunta es verdad que no es tan fácil. son cosas... Sí es Decía- fácil, Pero si sabes cómo actuar. pero si con antelación Claro. tú ya has dicho lo que tú dices, pues tengo niños chicos, me cachan los mengues, ¿qué hago yo con este si le pasa esto? Cómprate un libro. Tienes No, que no, aprender. no, sí es verdad. Tienes que aprender. Pero es que la pregunta no es... Y no son No es, cosas- no es que esté bien hecha, no. sino que si es lactante, si tose o no tose. Si es niño, si tose o no Correcto. tose. Si es adulto, si tose o no tose. Si es embarazada, ya cambia. Claro. Si es gordo, ya cambia. Si entra en parada, ya cambia. Ya cambia. Entonces, hay muchos factores que cambian la Sí. situación. Es que en el proceso, normalmente, si hay un atragantamiento y no se consigue liberar las vías aéreas, va a entrar en parada. Claro. Sí. Y va a tener que, por eso, la peor caída que hay es de espalda y darte con la nuca en el... es que es una de las... Sujétalo. Te puedes... y- vamos, Sí, sí, te sí. mata. y Entonces, tú ya emergencia. tienes que tener esa precaución de ver en ese momento qué es lo que tienes que hacer y de qué manera lo tienes que dejar en el suelo. Y empezar, lo primero, a alertar, llamar 061, oye, venid para acá y decirte, estoy realizando una RCP. Claro. Y ellos ya saben. Pero todo ese Claro. tipo de cosas, Claro, a ti no no. se te ocurren en y escúchame, incluso sabiéndolo, te pones nervioso. No es lo mismo que sea tu hermano, tu padre Sí, o una sí, persona sí, que sí, te ha sí, encontrado por la totalmente. calle. Totalmente. La forma de actuar, tus nervios, tu frialdad es diferente. Claro. Y al contrario, debería ser, incluso cuanto más próximo sea a ti, con más frialdad y saber exactamente qué es lo que está haciendo. Claro. Por supuesto. Bueno, última pregunta. Esta va para ti. Bueno. Lo que él no sabe es que ahora le vamos a preguntar a él. Ah, claro. Que Se va a se poner colorado, ¿no? ¿Se liga mucho siendo bombero? Pues lo que tú quieras. Hasta donde tú... Siempre, es verdad que siempre habéis tenido como un estigma de que soy el cuerpo que más quiere la ciudadanía. No Sí. multáis, Sí. no paráis el tráfico, no tal. Siempre estáis para ayudar, o por lo menos, generalmente también la policía está para ayudar, pero el que te Sí. pone la multa es un policía también. Sí, sí. O va de verde o va de azul, pero un policía. Todos los cuerpos de seguridad tienen la misma función y es solucionar los problemas. Lo que pasa es que nosotros estamos ahí cuando el problema no se soluciona. ¿Eh? Y entonces sí. O sea que eso es lo que más Sí, ligáis. nosotros tenemos esos dos estigmas. Hay un dicho que cuando todo el mundo sale, Sí, entramos Es nosotros. verdad, nosotros entramos. eso es verdad.
¿Que llegamos tarde a los incendios? Pues bien. Hasta que no nos llamen. Hasta que no nos llaman. Hay veces que no nos han llamado. Y otro, pues sí, hemos tenido siempre esa fama, sobre todo antes. Yo no sé ahora, porque mira, ¿sabes qué pasa? Que nosotros vivimos del deporte. Ya. Vivimos del deporte. Y eso si tú eres un buen bombero, a ti te llama el deporte también, porque tú subir una escalera con un traje térmico y con peso a la espalda no es fácil ni agradable. Entonces tú quieres llegar. Claro. Quieres llegar hasta el sitio, hasta la vivienda, y tienes que estar en condiciones. Entonces, tener una condición física pues te hace ser más atractivo, quizás, no sé. Entonces, pero eso va a depender de la persona. Claro, totalmente. ¿Tú quieres ligar? Pues liga. Pero ya hoy en día todos los chavales están en el gimnasio. No, sí. Si hoy en día, ahora mismo como que el estigma ha desaparecido, claro, es verdad. Antiguamente, ¿quién iba al gimnasio? Los bomberos. Sí, ¿verdad? Veía a un tío corriendo, como dice Alejandro, por la playa y dice, ese tío está loco. Está loco. Está loco. ¿Qué hace? ¿No? Claro. Porque antes lo que había era un tío con un pico y una pala. Claro. Pero hoy en día ya no. Entonces, los gimnasios están a reventar. La gente está perfecta, está muy bien, una condición física, y hay chavales fuera del cuerpo de bomberos que tienen mejor condición física que nosotros, pues se dedican a eso. Claro. ¿Entiendes? Entonces, esa fama, gracias a Dios, pues ya no la tenemos, creo Pero yo. lo que sí es cierto que lo que es importante es lo que tú has dicho, es con el trabajo diario, no solamente en los servicios, sino antes de los servicios, esa preparación, sí te van manteniendo. Estéticamente, vamos, una cosa, los años pasan y a todos. Pero sí es cierto que si tú estás acostumbrado a hacer una instalación de manguera hasta una quinta planta en prácticas, tirando de un equipo, que nada más que tu equipo personal con tu era son 20 y tantos kilos, más las mangueras, más luego luchar contra la presión del agua, de la fuerza que ejerce, etcétera, etcétera. Tú no estás en el gimnasio levantando pesas, pero estás ejercitando. Tu cuerpo no lo tiene dormido. Ya. Y lo que sí te digo una cosa, yo creo que el músculo que más ejercitamos todos los bomberos es el tema del cerebro. Sí. Escúchame, Mucho lo más. que yo sí he aprendido, y cuando realmente yo he aprendido, ha sido cuando yo he estado con los viejos, que yo le digo viejos cariñosamente. Sí. Pero de viejos no tiene nada. Son los maestros. Son los auténticos maestros. Son lo que no te viene en el libro, la letra que no está escrita, pero que está debajo de esa letra. Pero sin más ni menos que por una cosa que es la experiencia. Claro. Ellos tienen una experiencia y además tienen una bondad, tienen una humildad, tienen una generosidad que no se callan. No dicen, Gracias. las cosas son como son. No, te voy a poner una... No, al contrario. Claro. Ten cuidado con esto, vamos a hacer esto de esta manera. Y ahora, tú también tienes que tener la capacidad de escuchar, de absorber y de hacer un poquito de caso a lo que te están diciendo. Que recordemos que... ¿Cuántos años lleváis, habéis dicho? 34 es mucho más, porque 34 y 20 22. Y 22. Recordemos que hace, ¿qué? 40 años. Los bomberos eran hombres valientes. Siempre lo han sido, ¿eh? No, pero O sea, me refiero que pero ahora son valientes sabiendo a lo que te exponen. Claro. Antes había mucha desinformación. Sí. Y poca gente quería ser bombero. Escúchame, yo tuve una oportunidad con 18 años de ser bombero y dije que no. Yo digo, no, ¿qué estás hablando? Yo no quiero ser bombero. Yo en la calle, de hecho, ganaba mucho más dinero trabajando en la calle que cuando empecé de bombero. Sí. Y no es la cuestión económica, ¿eh? Cuando tú empiezas de verdad, dices, madre mía, lo de la predisposición de querer tener ese afán de servicio se va adquiriendo también cada vez más y es una cosa que dentro de ti va creciendo. Y son las satisfacciones. No te hace falta muchas veces ni que te diga, porque hay muchas veces que tú realizas un trabajo, son las 3 de la mañana, no hay nadie en la calle, y tú esa satisfacción, tú solo, la tienes de ver que estás realizando un trabajo bien hecho. Yeah. Y a la vez tienes el gusanillo de decir, esto lo podía haber hecho mejor. ¿De qué manera puedo mejorar? Yeah. Si me surgiera otro servicio del mismo estilo, ¿volvería a hacer esto o me buscaría algo que fuese todavía mucho más? Y esa es lo que tiene esta profesión por dentro, que cada vez te va haciendo que seas más grande y que vayas creciendo. Por eso la gente que lleva muchos más años tiene mucho más experiencia, es otro nivel, otra historia, y son cosas que no se deben de perder. Y lo de lo que tú dices de los bomberos de hace 40 años, todos eran gente que venían de un oficio. El principal oficio que tenían antes los bomberos, por edificación, eran carpinteros.
La mejor manera que hay de cortar un incendio, hay veces que los incendios no se pueden apagar con lo que tienes y se tienen que extinguir solo cuando se queden sin combustible. Y un carpintero sabe en una edificación de madera que está pegada a otra de madera, dónde puedo cortar, dónde puedo separar sin tirar la casa que no está afectada y cortar fuego ahí. Entonces por eso es tan importante también, aparte de todos esos conocimientos técnicos que la gente adquiere estudiando en la academia y tal igual, que tengan también una cierta formación. Una cierta formación profesional de algún tipo de oficio, que luego lo van a poder desarrollar muchísimo más y van a aprender muchísimo más, porque realmente tocamos muchísimos palos, tocamos mucho de todo. Y siempre hace falta alguien que lo que estamos hablando, si yo conozco, él por ejemplo de electricidad, sabe muchísimo más que yo, porque yo no sé absolutamente nada, ¿a quién le voy a pedir consejo? Claro. Eso es lo que hablaba ahí al principio, la estabilidad. Yo voy a intentar enriquecerme y aprender de lo que esté él haciendo y de lo que está haciendo a lo mejor otro compañero que sabe, te digo, de cerrajería o de mecánica o de lo que sea. Y última pregunta que me ha surgido a raíz de la respuesta. ¿Os veis bien remunerados? La verdad es que no le damos importancia. Bueno, ¿qué te digo? Mira, depende de los momentos de la vida. Porque si yo me tengo que enfrentar a un incendio donde tengo que arriesgar mi vida, no va a haber dinero. Eso no va, exacto. No va a haber dinero en el mundo que me pague a mí eso. ¿Vale? ¿Entiendes? Pero quizás la mayor satisfacción de un bombero es que cuando tú le salvas la vida a una persona, que te lo reconozca. ¿Entiendes? El reconocimiento de esa familia o de esa persona. Eso, vale. Yo tuve un servicio en el que hubo una inundación muy grande en Adra hace ya muchos años y una madre con una niña de 3 años y su hermano pues cogieron un coche, se fueron por la montaña y con la mala suerte que le arrolló una ría y consiguieron sacar el coche, los dejó en un sitio ahí apartado del mundo entero y tal para acá, pero inaccesible, ¿no? Entonces cuando la Guardia Civil lo localizó, nos llamó a nosotros y nosotros teníamos que saltar el río, llegar hasta allí y tal, y lo conseguimos. Entonces yo estaba en aquellos tiempos, yo era responsable del turno y tenía un equipo pues, buenísimo y dije, quiero que me saques primero en la mochila que tenía de herramientas, de cuerda y todas esas cosas, la vacié, se la puse a un bombero y mandé los 2 primeros bomberos. Digo, mira, quiero que saques la primera que saque la niña. Estaba la abuela allí, estaba la abuela que estaba su hija y su hijo allí dentro y la nieta, ¿no? Sácame la niña, lo primero la niña. Y la satisfacción. Cuando saquemos a toda la familia y se fueron al ambulatorio para que los vieran los médicos que estaban sanos y todo eso, pues una vez que terminamos de recoger las cosas, pues en agradecimiento al equipo, porque no nos dio tiempo ni siquiera a hablar con ellos, porque nosotros cuando estamos trabajando somos profesionales y no paramos. Acuérdate de eso que te he dicho, control de sentimientos, aparte de todos los sentimientos, somos máquinas profesionales y hacemos esto, ¿no? Bueno, pero ahora ya hemos parado, nos vamos para casa, nos fuimos al ambulatorio para ver cómo estaba la familia. Bueno, la abuela me soltó un beso en la boca que en agradecimiento que eso. O sea, que confirmamos, sí, claro, se liga de bombero. Eso ¿dónde lo guardo yo? Pues en la habitación que tengo la puerta abierta, ¿no? Eso fue un hecho que a mí me produjo una satisfacción enorme, ¿entiendes? Y esas cosas son los que realmente te aportan y te dan ganas de que mañana otra vez viene la guardia con muchas ganas de trabajar. Pues yo me acuerdo que estaba conmigo Antonio Morales y se tiró, pues yo qué sé, 3 semanas hablando lo mismo, porque fue el que sacó a la niña. Y hasta el punto que llamó la mujer, oye, ¿es verdad que Antonio ha salvado la vida del niño? Pues claro, es que no habla nada más que de eso. Claro, Antonio. Oye, un abrazo, Antonio. Bueno, ¿queréis preguntar algo? No, ahora cuando cierres el micrófono que te vas a enterar tú. Porque una cosilla que a mí se me ha quedado un poquillo en el tintero antes cuando has hablado en el tema de a nivel psicológico. Seguimos diciendo lo mismo, somos un grupo compacto, como la familia y de todo, pero cuando tenemos que estar somos solo y exclusivamente uno, etcétera, etcétera. Y el mayor apoyo, yo voy a hablar por mí, ¿vale? Hay muchas cosas que a la familia, tú cuando llegas a casa no puedes
cuando una cosa de esas positivas, pues sí, o he sacado un gatito de un árbol, guay, estupendo, ¿no? Pero las cosas crudas, las cosas que se te quedan dentro, tú no tienes que transmitírselo a la familia porque lo único que va a hacer es transmitirle un sentimiento de pena que no tiene por qué tenerlo. Y entonces, toda la ayuda que nosotros realmente tenemos, luego en el mismo parque. Luego, cuando estamos entre los compañeros, como le dice, que te estás lavando la mano y estás diciendo, madre mía, y miras al lado y dices, pero si este está peor que yo. Y empiezas a hablar y te gastas una broma. Y ahora se llama briefing o una cosa. Sí, de esas. El briefing. Pues nosotros era que no hablarlo. Y entonces exteriorizar todo lo que llevas dentro, que no se te quede dentro. Eso es lo que tenemos que hacer siempre y es no tragar. Tú, con quien pueda hablarlo y que sepas que te van a entender realmente y mejor que tus propios compañeros no va a ver nunca nadie, exteriorizar y hablar y expresar esos sentimientos que muchas veces es lo que te hace poder seguir adelante. Y que eso no es una cosa que se te quede dentro y que vaya creciendo y que sea de color negro. Mira, yo tuve una conversación una vez con un bombero de aquí de Almería que se jubiló hace ya años, ya bastante antiguo, de esos de hace 40 años, ¿no? Y el briefing, yo me di cuenta de una cosa, que el briefing que nosotros hacemos cada vez que hay una salida, una emergencia difícil, cuando llegamos y ya lo tenemos todo relajado y tal para acá, pues, señores, vamos a hacer un briefing, nos vamos al aula o nos vamos al salón y vamos a hablar, esto lo podemos mejorar de esta forma, en fin, y se dicen las cosas, ¿no? Pues era curioso, yo me di cuenta que el briefing antiguamente se hacía en el bar. Cuando salían los bomberos de guardia, se iban al bar a tomar pues, su carajillo o su copilla de anís o lo que tú hubiera, el café, y siempre hablaban el briefing con el camarero, porque el camarero te preguntó, ¿cómo falla? Pues mira, fuimos a esto y tal, y lo hacían allí. El briefing, me decía este hombre, y me acuerdo yo de eso. Digo, es una manera de desahogarte. Era lo que había antes. Exteriorizar y comentar eso que y tú no te llevabas a la casa nada. Exacto. ¿Vale? Y ya está. Para que veas cómo evoluciona la vida. Además, por cómo lo decís, yo creo que sentís que esa conversación la debíais tener con los compañeros que había pasado. Lo tenemos siempre. Sí, lo tenemos siempre. O sea, que no era una conversación ni para hablarlo con... No, con nadie, no. Ahora que somos más... Además, hay cosas también que requieren un momento y el momento muchas veces, lo que hemos dicho, has terminado de trabajar, has recogido, has llegado a parque, haces como que ya sueltas toda esa tensión que tienes dentro y es el momento de soltar la tensión. No guardártelo y no, mañana tengo psicólogo a las 7 de la tarde y hablo con él. No. Con un compañero tú cuando hablas de los servicios, un profesional de la psicología te puede entender, pero mejor que un compañero yo creo que va a ser difícil. Y gastarnos bromas. Sí, y reírnos y pasarlo bien. Y nada más. Y disfrutar de nuestro trabajo, que es lo mejor que tenemos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por venir. Nada. Ha sido un poco muy, muy, muy interesante, ¿eh? Sí, me alegro. Sí, al final me alegro. Es un buen trabajo, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? Para mí es mejor del mundo. Te iba a quitar una aguja de la... Sí, y me la va a poner en carne viva. No, hombre. Bueno, muchísimas gracias, señores. Nos vemos en el siguiente episodio mañana. Un abrazo.